Suscríbete a La Panterita. Comecipar, tu mejor opción. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Copetrol, vamos. Cell Shop Importados, la tienda más amada de Paraguay. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. KGM, donde la emoción continúa. Energy, energía de calidad al precio justo. En esta copa, ponete la 10 con Tokio. Múnich Ultra, fluye con libertad. CBD Fortelasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Automotor, número 1 en camiones. Salud protegida. Nisei, especialistas en tecnología. Apostala, ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Cardinal Deportivo, Federico, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ariel? Buen día. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Ariel. Fabio Martín, ¿qué tal? Bien, buen día para todos. Bien, estamos exactamente a una semana del inicio del campeonato. Pasó todo lo referente a la Eurocopa, la Copa América, con Nacional Trinidense, 18:30 horas en el Erico, el próximo viernes. Eso en función al torneo local. Sí, si vamos al fútbol oficial, claro. Tenés razón. El miércoles ya arranca Libertad y el jueves Cerro recibe a Paranaense. Miércoles Libertad recibe a Católica, 18 horas, y el jueves Cerro está jugando en la nueva olla. ¿Católica de Ecuador? Católica de Ecuador. Si vamos a conectar Romo, el arquero de Venezuela. Si vamos a conectarlo de la Copa Recordando que si Libertad pasa, hay cruce de equipos paraguayos en octavos. Ameriano espera por de la Copa Sudamericana. ¿Recuerdan si Cerro pasa contra qué equipo jugaría? Yo me perdí ahí. Tenía, pero me perdí. ¿No era Belgrano? Sí. Belgrano. Si pasa Belgrano. Sí pasa. Belgrano está esperando. Claro. ¿Y Cerro qué carga tiene Cerro para este partido, para esta serie de playoff? ¿Qué carga tiene? Después de todo lo que sucedió. Hay que pensar, ¿verdad? Y la verdad no me estoy explicando. No, yo me acordé cuando todavía Fabricio era jugador y se dio lo de Piris a Mota. Y vos dijiste, no, yo no le voy a prestar. Yo creo que en Cerro entienden que no se quieren colocar la pilcha porque hace rato que no le ganan a un equipo competitivo. Sí. Imagínate que el último que le eliminó fue Colo-Colo. Pero pensar que si por allí no camina la cosa. ¿Cuándo fue la eliminación con Colo-Colo? O sea, hay una carga importante, ¿no? Más allá de que Cerro no es favorito. Nunca sabremos qué termina pesando más para el estado de ánimo. Yo te diré que más allá de que hubo más gente contra Colo-Colo, pero el partido que le arruina el semestre contra Luqueño. Es Luqueño. Porque si Cerro hubiera ganado el título... Todo, ya sé, pero por eso yo creo que no quieren cargar la tinta de... Tenemos que pasar al Paranaense, que si no pasamos Paranaense, esto ya se va al mazo, porque el objetivo importante del semestre sigue siendo el torneo clausura. Sí, cuando había Apertura y Libertadores, uno decía, Apertura es, imagínate ahora que se volvió Sudamericana, para entender lo que va a ser el partido del próximo jueves, que justamente Cerro ya anunció los precios de las entradas. Bruno, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Ariel, Dani, Federico, Fabio, ¿cómo están? Muy buenos días. Bien. Linda semana ya, para el tema de la Copa Sudamericana. Quiero hacer un debate, una consulta. Es cierto, ustedes decían ya pasó la Euro y la Copa América, pero no, pues tenemos la final, muchachos. Tenemos la final. Pero gran parte del... Sí, no, se entiende. Eso se lo entendió. que quería decir, porque estaba muy por último todo. Pero se entendió, Sí. no, lógico que se entendió. Sí. ¿Sabes a qué quiero ir, Ariel? Sí. Quiero ir a que... ¿Cuál es... a ver, si vos tenés que definir la Euro, cómo es la Euro y cómo es la Copa América. Porque viste que para mí, por ejemplo, la Copa América es un fútbol mucho más áspero.
¿verdad? Sin embargo, la Euro me parece más un torneo más táctico. Y más técnico también, ¿verdad? Y más técnico. Sí, más técnico. Más técnico. Ahora, ¿y físico? Sí, también están ahí, pero me parece que hay un, no sé cómo llamarlo. No, físico te hablo, no de, por eso te hablé de áspero. Sí. Físico, de preparación física, porque mira que en la Euro hemos tenido alargue, cosa que en la Copa América no hemos tenido, ¿verdad? No se dio muchas dificultades. Pero Para la hay final más puede haber condición, alargue. Para la final, dicho sea paso, puede haber alargue. Para esta final de la Sí. Copa América se tuvo así, ahí hay alargue en caso de empate. Efectivamente. Pero, a ver, ¿qué diferencia encuentran ustedes entre un torneo y otro? Yo lo técnico. ¿Técnico en qué sentido? Definí un Y la poquitito. manera en cuanto a lo que tiene que ver con el toque de balón, la circulación, lo ordenado, mucho orden. Y lo atractivo también de los partidos, porque si vos te vas a la Eurocopa, para mí el 90%, sin exagerar, fue muy bueno desde el punto de vista de mirar qué es lo que iba a pasar. No es que uno ganó ampliamente. Aquí en la Copa América se vieron varios partidos que fueron realmente donde uno plasmó en la cancha de su favoritismo. El caso de Uruguay contra Bolivia y otros partidos, el caso de Estados Unidos-Bolivia, que terminó en el primer tiempo ya también. Para mí hubo partidos más aburridos, más de trámite en la Copa América con respecto a la Eurocopa. Me parece que hubo partidos más buenos. Estamos en contacto con el abogado deportivo de Derecho Deportivo Marcelo B. Celares. No sé si pronuncio bien su nombre y apellido, su apellido principalmente, ¿verdad? Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte acá desde ABC Cardinal, Paraguay. Un gusto, Bruno, el gusto es mío charlar con ustedes, Bueno, pronuncio bien, es Marcelo B. Celares. Bicelares. Ah, claro, perfecto. La doble eco se lee como I ahí en... Bueno, Marcelo, en las últimas horas estuviste posteando cuestiones relacionadas al caso Marco Trovato y nos gustaría un poco conocer más, si podés ampliarnos, porque sabés que las redes comprimen un poco a veces el tema de ciertos detalles por una cuestión de caracteres, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que manejás sobre el caso Marco Trovato? Bueno, se han llevado a cabo en estos 2 días en Lausana, Suiza, sede del TAS, del Tribunal Arbitral del Deporte, Bruno. Se han llevado a cabo estas serie de audiencias testimoniales. Recordar que esta es una etapa fundamental dentro del procedimiento del TAS, que es la celebración de las audiencias deportiva. Es una instancia básica, crucial, te diría yo, determinante en el procedimiento arbitral, quizás la etapa más importante, porque es la oportunidad que tienen los árbitros de tomar contacto directo con quienes se consideran que han visto los hechos, que han participado de los hechos, y en definitiva también da la posibilidad de que las otras partes puedan interrogar sobre los testigos ofrecidas por una de las partes. En este caso hay 2 partes. Marco Trovato, quien apeló ante el TAS esa vieja sanción del 2021, que es la sanción, la peor sanción que se le puede aplicar a un dirigente deportivo, que es la prohibición de por vida para ejercer un cargo deportivo, sanción que le aplicó para que la gente recuerde la Comisión de Ética de la FIFA en el año 2021. Trovato apela a esa sanción de FIFA al TAS, y el TAS hace 3 años se está tramitando este asunto, y la otra parte es la FIFA. O sea, acá hay 2 partes: Trovato, por un lado, como apelante, y la FIFA como apelado, que fue el organismo privado que aplicó la sanción al ex dirigente de Olimpia. Bueno, durante estos 2 días, hoy se han terminado ya las audiencias. Las audiencias esencialmente giraron en torno a la presencia de testigos, algunos futbolistas, que en su momento la FIFA consideró que estaban implicados en esta red, vamos a decirlo de esta forma, en esta red de amaños,
de amaños deportivos, de partidos. Perdón, Marcelo. No solamente con la APF, sino también con la Conmebol. Perdón que te vaya interrumpiendo, por favor, si sos tan amable. Es simplemente para que entendamos correctamente lo que estás describiendo y ampliar. A ver, entonces hoy Marco Trovato declaró ante la FIFA. Y cuando vos te referís a personas que declararon, futbolistas que declararon, estos son futbolistas de nuestro país que también fueron hasta la FIFA a declarar hoy. Se trata de futbolistas paraguayos, por supuesto que no, por una cuestión de confidencialidad, lleva todo el proceso adelante, no tengo sus nombres. Acá hay que recordar que este procedimiento, como todo procedimiento en TETAS, es confidencial, Bruno. O sea que la información que uno va obteniendo, siempre la va obteniendo, como se dice, parcialmente. Y además, si uno también la obtuviera, hay un deber de confidencialidad, del cual por supuesto que hay determinadas cuestiones que no se pueden poner en conocimiento porque sería también como en un proceso penal el secreto de sumario, para que la gente lo entienda. Entonces lo que uno puede comentar son las cosas que debe comentar y lo que por supuesto también uno conoce por el deber de confidencialidad. Ha declarado el señor Trovato, por supuesto, han declarado algunos futbolistas vinculados a la participación o a la presunta participación. Yo siempre lo pongo como presunta porque acá hay un procedimiento que deberá o no ratificar la sanción de FIFA. Han declarado también los expertos informáticos que en su momento en la investigación llevada a cabo por la Comisión de Ética de FIFA fueron determinantes, porque son los expertos informáticos, para que la gente se acuerde, Bruno, eran los relativos a aquellas pruebas de WhatsApp. Nosotros no nos olvidemos que cómo se origina este procedimiento. Este procedimiento se origina porque hay un señor Troche, que es denunciante, que dice que mantuvo vínculos con el señor Trovato a través esencialmente de pruebas de WhatsApp, de mensajes de WhatsApp que el hombre aporta como prueba, el denunciante aporta como prueba a la FIFA, y fundamentalmente también en base a alguna contraprestación económica, sería un cheque. Todo esto que yo les estoy contando ya está en el expediente y en la sanción que recibió en la Comisión de Ética de FIFA, por eso lo puedo comentar abiertamente, porque es un expediente público. Y en definitiva, esos peritos informáticos también han sido citados como testigos, son los peritos informáticos de FIFA, porque esa es una prueba que es fundamental. El señor Trovato lo que está tratando a toda costa en esta instancia es de desvirtuar esa prueba informática, sosteniendo que justamente esas conversaciones por WhatsApp han sido de alguna forma adulteradas. ¿Me explico? Entonces también ha citado a estos peritos informáticos que han declarado. En definitiva, Bruno, han sido 2 días muy intensos de pruebas testimoniales llevadas a cabo esencialmente por la parte apelante, por los testigos ofrecidos por la parte apelante por Trovato. Ahora, estas audiencias, estos testigos lo hacen virtualmente y no sé si también es el caso de Trovato. A ver, yo desconozco si han ido presencialmente o virtualmente. Quizás han ido, la posibilidad de declarar hoy la FIFA y el TAS esencialmente dan la posibilidad, que me parece muy atinado, muy lógico, sobre todo por el avance informático y los medios tecnológicos, que vos declares a través de Zoom y por todos los medios informáticos. Así que es muy probable que justamente todos estos testimonios que se han tomado a través de las plataformas correspondientes, ¿no? Ahora, cuando vos hablas de adulteración, ¿cómo se llega a esa, o cómo vos, cuál es el rigor de esa palabra que utilizas?
A ver, del expediente que está en FIFA, en el cual se le aplicó la sanción, que es un expediente público, que inclusive se puede ver perfectamente por cualquier persona, los peritos informáticos que en esa instancia aportó la FIFA lograron acreditar, a entender justamente de la Comisión de Ética de la FIFA, de que había existido una comunicación vía WhatsApp entre el denunciante y el denunciado, ¿no es cierto? Y es por eso que justamente concatenando esa serie de pruebas, la FIFA, más otras más, la FIFA le termina aplicando la peor de las sanciones que puede recibir un dirigente deportivo, que es la sanción de por vida. Trovato apela esa resolución de la FIFA y obviamente en la apelación se invierte la carga de la prueba, Bruno. ¿Qué quiere decir la inversión de la carga de la prueba? Es que el apelante, en este caso Trovato, es quien debe demostrar que justamente, entre otras cosas, esa comunicación vía WhatsApp o a través de los medios, en realidad fueron WhatsApp porque fueron de un teléfono móvil a otro teléfono móvil, fueron adulterados, que su contenido no es verdadero, sino que es falso. Bueno, se ha llevado a cabo una pericia, la pericia informática ya se llevó a cabo. Por supuesto que el resultado uno no lo sabe porque, insisto, hay una cuestión de confidencialidad al medio. Pero lo que el apelante, en este caso Trovato, va a tratar esencialmente de desvirtuar es justamente que esos mensajes de WhatsApp estaban adulterados, el contenido que se volcó del celular del denunciante son falsos, son adulterados y cuyo contenido esencialmente no condice con la realidad, ¿no es cierto? Eso es sobre el celular de Troche. Ahora, entiendo y recuerdo muy bien que también el teléfono celular del señor Trovato en su momento fue solicitado por la FIFA, que se había enviado ese teléfono y que la explicación que dieron es que no podían acceder porque no tenían el PIN del teléfono. Le habían solicitado al señor Trovato y él en ese momento realmente no recuerdo qué fue lo que adujo, no sé si ustedes recuerdan, sobre el PIN de su teléfono, pero recuerdo que volvió el teléfono y después él manda nuevamente el teléfono y lo que la FIFA dice, según dice, es no, esto no es válido, este procedimiento ya no es válido. Él tenía que enviar con el PIN y la accesibilidad al teléfono. Eso es lo que estoy recordando ahora, Marcelo. Bueno, lo que vos recordás es correcto, y tan es así que FIFA, en definitiva, lo termina sancionando a Trovato, no solamente por lo que FIFA considera acreditado, sino también, Bruno, lo termina condenando por la falta de colaboración, en este caso del denunciado, ¿no es cierto? La falta de colaboración en un procedimiento disciplinario taxativamente es condenada por la FIFA en el código disciplinario, ¿no es cierto? Cuando vos te encontrás con una persona que durante una investigación no colabora, esa falta de colaboración es sancionada como en cualquier proceso de investigación, ¿no es cierto? Bueno, es todo eso que vos marcás y que es correcto, con todos esos detalles y muchos otros, porque el expediente tanto en FIFA como, imagínate, después de 3 años de trámite en el procedimiento del TAS, lo voluminoso que es esta investigación, ¿no? La frondosa investigación que se viene llevando a cabo es lo que justamente Trovato ha tratado de ir desvirtuando en su apelación ante el TAS. Allí se invierte la carga de la prueba y está a cargo, es responsabilidad del apelante, justamente tratar de indicar que todo lo que ocurrió, todas las comunicaciones que se llevaron a cabo en el expediente del denunciante, no eran falsas, su contenido esencialmente era falso. Ese es, para a mi entender, a mi humilde entender, por supuesto que
Bruno, yo no soy, como ustedes saben, yo no soy abogado ni de una ni de otra parte, pero a mí entender, por lo que le he seguido el asunto, que siempre me despertó mucho interés desde sus inicios, creo y considero la prueba fundamental de todo este procedimiento. Creo que el sustento en la acusación de la conducta del señor Trovato por parte de la FIFA y a viceversa por parte del señor Trovato es, en definitiva, terminar de acreditar si el contenido llevado a cabo en esos mensajes de WhatsApp eran verdaderos o, por el contrario, estaban adulterados y eran falsos. Ahora, ¿por qué cree usted que es un proceso muy largo? Porque esto ya había surgido en el 2020-21, cuando menos 3 años que ya está, digamos, en curso. ¿Por qué cree que es un proceso que ha estado, que perdura en el tiempo aún sin resolución? Bueno, yo creo que, dos conceptos rápidos. El primer concepto es que es una investigación muy grande, es una investigación muy importante, no es cualquier expediente que llega en apelación al TAS. O sea, para que ustedes más o menos tomen conocimiento, hoy el promedio, porque el TAS y la FIFA lo publican en su política de transparencia, que todos los años la hacen y que la vienen perfeccionando año tras año, hoy un expediente en el TAS está aproximadamente, promedio más, promedio menos, está demorando entre 1 año y 1 año y 2 meses. Ese es el promedio. Pero hay causas que están en el TAS de 3 años, de 4 años, y eso se debe esencialmente a que son investigaciones muy profundas. Son investigaciones donde el ofrecimiento de la prueba es muy voluminoso. O sea, no estamos solamente hablando de pruebas que son testimoniales o pruebas que son documentales únicamente. Acá hay un estudio que indudablemente los abogados de Trovato han presentado seguramente, esto no, obviamente insisto, por el deber de confidencialidad no tengo un conocimiento, pero seguramente han presentado han hecho un ofrecimiento de prueba muy amplio, no solamente en cuestiones documentales, en cuestiones testimoniales, sino también en cuestiones esencialmente de pericias informáticas, que es donde yo creo, a título personal, que está que es el punto clave en esta investigación. Y ahora, después de estas declaraciones de Trovato y los jugadores que declararon o que van a seguir declarando, ¿cuál es el tiempo, crees, en el que ya habría una resolución en el caso Trovato? Porque esta, ya entiendo, es la última instancia, ¿verdad? Claro, correcto lo que decís, Bruno. Hoy se ha llevado a cabo ya el segundo día de audiencia. Las audiencias hoy ya culminan. Los testigos que se han ofrecido oportunamente puede ser que hayan declarado todos, como pueden ser que algunos no hayan declarado, Bruno, porque luego no te olvides que también hay testigos que una parte puede ofrecer, pero que es la propia FIFA la que se debe encargar. Perdón, es el propio TAS, no la FIFA, es el TAS como tribunal arbitral quien lleva adelante todo el procedimiento y que se debe encargar del comparendo de la presencia de esos testigos. Muchas veces suele ocurrir que uno ofrece un determinado testigo, pero que el TAS no puede o no logra que ese testigo comparezca o se presente a declarar. Luego de las declaraciones que se han llevado durante el día de ayer y el día de hoy, se lleva a cabo lo que se llama un alegato final, que es 10 minutos normalmente cada una de las partes para hacer lo que se llama un cierre de declaraciones, donde se hace un resumen de todo lo que ha ocurrido durante el procedimiento, y ya automáticamente el panel de 3 árbitros que han llevado adelante todo este procedimiento van a pasar a estudiar a fondo el tema y resolverlo. Yo estimo, no deja de ser un mero cálculo personal, no tengo ninguna base ni rigor científico para decir lo contrario o para afirmarlo,
que en el plazo de 3 meses aproximadamente a partir del día de hoy o del próximo lunes debería estar ya la resolución final sobre el fondo del asunto. Doctor, sabemos que no es su abogado, pero ¿usted suele charlar con el señor Marco Trovato? Hola. Sí, ¿me escuchó? Doctor, le preguntaba si usted suele charlar con Marco Trovato más allá de que no sea su abogado. No, no tengo contacto con ningún otro. Perdón, acá me insisten, ¿en cuánto tiempo saldría la resolución después de todos estos alegatos y testigos que han pasado? Esta es una estimación personal, ¿no? Absolutamente personal. Dependerá, por supuesto, del tribunal, no de lo que yo diga. Esto simplemente lo digo por una intuición mía, que aproximadamente 3 meses debería ya el tribunal, a mi entender, vuelvo a insistir, el panel de árbitros, expedirse sobre el fondo del asunto, que no es ni más ni menos que ratificar o no está resuelto la FIFA. Ahora, ¿qué piensa usted del señor Troche? Y más que del señor, del caso Troche. Bueno, Troche como surge del expediente en FIFA, es el denunciante. El señor Troche en definitiva ha sido el motor de toda esta investigación, porque es quien en definitiva radica la denuncia ante las autoridades en su momento de la Asociación Paraguaya de Fútbol y luego se pone en contacto con las autoridades de FIFA. A ver, yo no puedo hacer un juicio de valor ni hacer algún comentario sobre qué pienso el señor Troche, a quien por supuesto que no conozco personalmente, por supuesto que no tengo ningún tipo de contacto con él. Sí, lo que creo es que la versión que en su momento dio el señor Troche y con los elementos que FIFA recolectó, consideró que efectivamente estábamos en presencia de un amaño en varios partidos. Pero no puedo, Bruno, hacer un juicio de valor sobre la actuación o sobre la faceta digamos personal de quien no conozco, ¿no? Ahora, el señor Troche sí presentó su celular y también el PIN de su celular. Lo que Trovato dice es que ahí se manipula, que ese celular estaba manipulado de datos. La pregunta que hago muy desde el medio del tema, porque no soy arte ni parte ni tampoco hacia mi vida cotidiana, pero como periodista debo de preguntar, ¿por qué el señor Troche entregaría un teléfono a la FIFA y con código, con un teléfono que posee datos truchos? O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, cuál sería, no sé, el fin? Porque se va a descubrir tarde o temprano eso, si es que realmente fue así, ¿verdad? Exactamente. Me quedo con eso último que vos decís. En este sentido quiero ser absolutamente negativo porque vuelvo a insistir que por una cuestión de la confidencialidad y seguramente de información que uno no la tiene, ¿no? Ahora, para responder a tu pregunta digo lo siguiente: el celular de Troche es fundamental, es una prueba fundamental en toda esta investigación, porque de hecho en la apelación que el señor Trovato ha presentado seguramente ha solicitado justamente una nueva pericia informática sobre el celular del denunciante. ¿Me explico? ¿Por qué es fundamental? Porque de ese celular es justamente donde salen gran parte de los mensajes de WhatsApp sobre el presunto amaño de partidos.
Ahora, como bien decís vos, Bruno, si acá el contenido de esos mensajes ha sido adulterado de la pericia informática llevada a cabo, que ya se llevó a cabo en las instancias del tribunal arbitral, se va a deducir la verdad real, ¿no? La verdad de lo que realmente ha ocurrido. Claro, pero ¿cuál es la intención de entregar algo que es apócrifo, algo que contiene datos falsos? Esa es la pregunta. No es la intención de entregar, debe entregarlo porque él es el denunciante. Claro, no, pero cuando él va a denunciar, es el celular de él. Claro, pero cuando él va a denunciar, él ya va a denunciar diciendo, acá yo tengo la prueba en este celular que me vinculan a Trovato. Entonces, ¿para qué entregar un teléfono de contenido falso, si se puede utilizar esta palabra, a la FIFA como prueba? Es como decir, bueno, estoy entregando una mentira que se va a descubrir. O sea, esa parte es la que no me cierra. Pero ahí se hicieron los peritos. Recordemos algo, Bruno, discúlpame que te interrumpa. Sí. Recordemos algo. La prueba fundamental de todo esto son los mensajes de WhatsApp. Esto es, entre otras pruebas, por supuesto. Hay muchas pruebas importantes, pero quizás, digamos, la reina de las pruebas es el contenido de los mensajes de WhatsApp. En la investigación llevada en las instancias de FIFA se realizó una pericia sobre el celular del señor Troche y se llegó a la conclusión de que todos esos mensajes y contenidos eran reales y verdaderos. Por eso justamente que se le termina sancionando a Trovato. Trovato apela a esa sanción y solicita que obviamente se vuelva a peritar el contenido y ese mensaje. El señor Troche está obligado a aportar el teléfono, porque si no, la acusación que pesa sobre todo al Trovato, su conducta se desvirtúa, se cae. ¿Me explico? Pero ese teléfono lo debió entregar ahora, o ese teléfono ya quedó requisado ahí en la FIFA ante la recurrencia que se suponía se iba a dar ante el TAS. Porque el teléfono ya pudo haber sido reseteado, borrado, vuelto a utilizar de otra manera. No sé, estoy haciéndote preguntas técnicas que a lo mejor, bueno, por lo menos yo lo desconozco, pero hay una pregunta así muy básica. ¿Ese teléfono ya se quedó en manos de la FIFA, lacrado, o cómo se manejan estas cosas? Bueno, a ver, ese teléfono se peritó en la instancia de la FIFA y ahora nuevamente se ha vuelto a peritar. Ahora, si el teléfono ha sido manipulado, si el teléfono ha sido borrado, justamente para eso los árbitros del TAS se toman de las pruebas y de los informes técnicos de los expertos correspondientes. ¿Me explico? Obviamente que el señor Trovato ha propuesto sus técnicos informáticos tratando de desvirtuar justamente el informe al cual arribó la FIFA. ¿Me explico lo que les quiero decir? Sí. Sí, entiendo. A mí lo que no me quedan claro, Dani, Federico, Fabio, Ariel, no sé si a ustedes les queda claro, es si el señor Troche entregó a la FIFA y después él volvió con ese teléfono, le devolvieron el teléfono, o eso ya quedó lacrado, quedó ahí, porque es un documento, es una prueba muy importante. Es la prueba, a mi entender, les digo por tercera vez, para mí, esto es una opinión personal, técnica, desde lo técnico opino yo, no hago apreciaciones personales porque no me corresponden, ni de una ni de otra parte, trato de siempre opinar desde lo técnico, es la prueba esa es la prueba, porque si se logra acreditar que, por supuesto, son informes periciales, son expertos informáticos, ya no es una cuestión jurídica, ¿me explico? Es una cuestión técnica e informática, de especialistas de altísimo nivel, tanto propuestos tanto por FIFA como seguramente propuestos por el señor Trovato. Si se logra acreditar que el contenido
estaba adulterado, indudablemente que la acusación corre serio riesgo, ¿no es cierto? Por el contrario, si se logra acreditar que el contenido era real y era verdadero, indudablemente que la posición de FIFA se fortalece. Muy bien. Dani, Fabio, Ariel, ¿alguna consulta, duda, Federico, que tengan? Te digo, porque si bien era el alegato final de cada uno, pero esto ya es irrecurrible, esta ya es la última instancia, como así nuestra mismo. Corte Suprema de Justicia. Ni Ya apelación ni nada, ya ya no hay más nada. No te podés, para que la gente entienda, ni a la Haya te podés ir ya ahora. No. ¿Verdad? Ya es, ahora... Hay un tema que es importante, para siempre desde lo técnico. ¿Los laudos del TAS son apelables? Esa es una pregunta permanente. ¿Los laudos del TAS son apelables? Sí, son apelables. Solamente en un recurso, que es un recurso muy restringido, que es un recurso ante el Tribunal Federal Suizo. A ver, para que ustedes lo entiendan y lo comprendan, el asunto Byron Castillo, el famoso jugador ecuatoriano, que el TAS determinó que en realidad, por el cual a Ecuador le terminaron descontando 3 puntos en esta eliminatoria, la Federación Ecuatoriana de Fútbol apeló el laudo del TAS ante el Tribunal Federal Suizo, interponiendo lo que se llama un recurso de anulabilidad. Ese recurso ante el Tribunal Federal Suizo es sumamente restringido, son 2 o 3 causales por las cuales se puede acudir ante el Tribunal Federal Suizo, que ya no es una instancia arbitral, sino que es una instancia netamente jurisdiccional, como si fuéramos a interponer una demanda a cualquier tribunal o recurso a cualquier tribunal ordinario. Y técnicamente es un recurso de casación que lo que busca esencialmente es anular, como se llama, por eso se llama de anulabilidad, anular el laudo del TAS. Es muy restringido porque son muy pocas las casuísticas que están por ley dispuestas, la ley de derecho internacional privado suizo. Ahí no nos olvidemos que siempre cuando uno llega al TAS, la legislación aplicable es la legislación suiza, ¿no es cierto? Bueno, acá no aplicamos la legislación paraguaya ni la legislación argentina, sino la legislación suiza. Entonces, este recurso es muy restringido. Por ejemplo, una de las causales para interponer este recurso es cuando, por ejemplo, se ha vulnerado el orden público procesal, supongamos, ¿no? A ver, o por ejemplo cuando los árbitros designados por el TAS no han sido designados en debida forma, para que la gente lo entienda. Son cuestiones muy técnicas, Bruno, pero sí quiero responder a tu pregunta. ¿Hay una apelación? ¿Se puede apelar un laudo del TAS? Sí, se puede apelar con un recurso sumamente restringido ante el Tribunal Federal Suizo. Una consulta, si se demuestra que hubo montaje o manipulación del celular, se levanta la sanción, él podría volver a ejercer la dirigencia o volver a tener el estatus dirigencial. Bueno, hay 2 conceptos. El primer concepto, obviamente, como bien lo planteas vos, estamos haciendo una futurología de escenarios posibles. Los escenarios posibles son que el Tribunal Arbitral del Deporte confirme la sanción impuesta por la Comisión de Ética, sanción de por vida. El segundo escenario sería que el Tribunal Arbitral confirme la sanción, pero la rebaje a la sanción, aplique, supongamos, estamos haciendo una futurología, insisto, ¿no? Rebaje esa sanción, ya no sea una sanción de por vida, sino que sea una sanción por un plazo determinado de tiempo. Y el tercer escenario posible es que el Tribunal Arbitral del Deporte sostenga que la acusación definitiva, que el contenido de esas comunicaciones
efectuadas vía WhatsApp, más otros elementos, testigos, prueba documental y innumerable cantidad de pruebas que se ha aportado en este expediente, y en consecuencia retaje o revoque, mejor dicho técnicamente, revoque la resolución de la Comisión de Ética de FIFA. En ese caso, obviamente, si la revoca la revoca o la anula, tiene un efecto retroactivo. La anulabilidad o la revocación de una resolución tiene un efecto retroactivo, retrotrae los hechos, las acciones y en definitiva la sanción para atrás en el tiempo. En definitiva, ante ese escenario, la respuesta que tengo para darte es que efectivamente el señor Trovato podría perfectamente volver a ejercer los cargos deportivos que él o que los socios lo determinen. O sea, perdón, dos posibilidades. No, hay una tercera. Sí, o sea, no, pero Dani, él mencionó, primero, confirmar. Segundo, rebajar. Y la tercera sería computar ya el tiempo que estuvo sancionado y ver cuál es el tiempo de sanción. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno. Veremos qué pasa realmente. Lo último, por los casos que vos conocés, porque, seamos sinceros, uno dice la FIFA. Ah, no, si la FIFA sancionó, la FIFA, bueno, conste que la FIFA ha tenido manchas, pero, y todos conocemos, empecemos por el caso FIFA Gay, y siempre hemos sospechado de cosas de la FIFA, y hasta que explotó el caso FIFA Gay, pero esta es una nueva FIFA, ¿verdad? Y la pregunta que muchos te dicen es, bueno, pues la FIFA va a sancionar a un dirigente de Paraguay. O sea, no es que estamos hablando de un dirigente de Inglaterra, de un dirigente de Francia, de España, de primer mundo, de un club importante, o de una entidad matriz importante, a una federación importante. O sea, la pregunta es, según los casos, y hasta entiendo que es el caso de Trovato es un caso un poco sui generis, ¿verdad? Es uno de los casos que no abundan en la FIFA, pero conociendo vos la jurisprudencia, si es que la hay, ¿crees que la FIFA tuvo los sustentos necesarios como para de por vida sancionarlo a un dirigente como Marco Trovato? Porque es muy fuerte la sanción, o sea, esa es una sanción de por vida que ya lo dice todo. Que yo no recuerdo que sí, yo no recuerdo una sanción. Perdón, Marcelo, para cerrar. Cuando te dicen la FIFA tuvo que haber tenido sustento para hacer esto. ¿Vos creés que esto se pueda revertir? El TAS es independiente. ¿Crees que igual le puede decir, no, señores FIFA, ustedes se equivocaron? Bueno, hay dos conceptos rápidos. Primero, el Tribunal Arbitral de Deporte es absolutamente independiente. Primer concepto. Entonces, en el sistema hay que crear y hay elementos para crear. Primer concepto. Segundo concepto, el Tribunal Arbitral de Deporte sí perfectamente ha anulado y ha revocado sanciones de FIFA. Sí las hay. Tercer concepto, bueno, de haber leído, por supuesto, técnicamente, y haber hecho un análisis técnico de la sanción impuesta por FIFA al señor Marco Trovato y sobre los elementos de prueba de los cuales se tomó para sancionarlo de por vida, tengo mis dudas. Esto lo digo absolutamente en una opinión desde siempre, como le he reiterado a lo largo de esta larga entrevista que estamos teniendo. Opino pura y exclusivamente desde lo técnico. No entro en ningún tipo de evaluación personal porque no me compete y aparte porque no tengo relación con las partes involucradas. Sí creo que de las pruebas de las cuales se ha sostenido la FIFA para sancionarlo de por vida,
es un tema, como se dice comúnmente, vidrioso. Y creo que es justamente lo que el apelante viene tratando de demostrar con la innumerable cantidad de pruebas, no solamente ofrecida, sino traducida a lo largo de todo este proceso. Hay una cosa más fundamental para cerrar, para el conocimiento de ustedes y de su audiencia, que es muchísima en Paraguay. ¿Cuál es el estándar de la prueba? Esto que parece una cuestión muy técnica, que lo es la cuestión fundamental. El estándar de la prueba es cuál es el convencimiento que tienen que tener el panel de árbitros para, en definitiva, revocar o confirmar esta sanción. El estándar de la prueba que se utiliza en el TAS se llama de un estándar de prueba de entera satisfacción, así, con ese nombre. Entera satisfacción. Entera satisfacción es un estándar de la prueba elevado, pero no un estándar de prueba como sería en un proceso penal, donde para que una persona sea condenada, por supuesto, se necesita de un estándar de prueba de absoluta confiabilidad, certeza y precisión, para que la gente lo entienda. ¿Me explico? Es un estándar, el estándar de entera satisfacción en un recurso civil es un estándar elevado, pero no total y absoluto. Perfecto. Lo último, ahora sí, la promesa de lo último. Al no ser un dirigente deportivo el señor Troche, entiendo, suponiendo que Marco Trovato sea declarado o inocente, o le levanten la sanción, o le computen ya la sanción y que no sea de por vida, ¿qué le queda a Troche? O sea, ¿él se expone a qué? ¿O queda bajo arbitrio absolutamente de Marco Trovato de demandarlo a él en la justicia de nuestro país, en este caso, y ya no tendría injerencia ni la FIFA ni el TAS? No tendría, a ver, aquí se expone, obviamente, no hay, ahí ya no tendría ningún tipo de competencia, ni jurisdicción, ni FIFA, ni el TAS, porque Troche no deja de ser el denunciante de todo esto. Indudablemente que en ese escenario, como hemos analizado también los otros escenarios, en ese escenario ya dependerá de una decisión del apelante, en este caso del señor Trovato. ¿Y si uno es dirigente y denunció? ¿Cómo? ¿Y si uno es dirigente y denunció el caso Trovato, qué pasa si no es correcta la determinación o le rebajan la sanción o lo declaran inocente, supongamos? ¿Qué pasa con el dirigente que denunció? En esas instancias, insisto en este concepto, ya no es la FIFA ni el TAS, aunque sea dirigente, competente para resolver o dirimir este conflicto. Ya va a depender que, por supuesto, si el señor Trovato, en base al resultado final del TAS, que por supuesto, en el caso de que no haya un recurso de anulabilidad ante el Tribunal Federal Suizo, como les expliqué, esa decisión es vinculante y final, ya va a depender pura y exclusivamente de una decisión personal del señor Trovato en iniciar o no iniciar alguna acción para resarcir esencialmente un hipotético daño moral o daño fundamentalmente a su imagen, ¿no? Perfecto. Marcelo, muy amable por tu tiempo, muy gentil. Un fuerte abrazo desde el aire. Un abrazo grande, Bruno. Un abrazo grande y saludos a toda la mesa y a tu enorme audiencia. Gracias. Marcelo Vicelares, experto en Derecho Deportivo desde la República Argentina, contando esto. Marco Trovato ya declararon jugadores. Hay un plazo, estima él, de aproximadamente 3 meses en el que el TAS resolvería el tema. El punto central de la defensa de Marco Trovato se centra en
que hubo una manipulación en el teléfono de Troche que se presentó como prueba para la sanción a Marco Trovato. Y quinto tema, haciendo un resumen así de memoria, porque yo no anoto esto que estoy hablando, son tres escenarios. Una, la ratificación o confirmación, léase, de la sanción de la FIFA. Dos, la reducción o sacar la posibilidad de que sea una sanción de por vida y computar el plazo de acuerdo a que, por ejemplo, si es que lo sancionan por 10 años, este caso arrancó, como bien lo decía Ariel, casi hace 2 o 3 años, se computará eso. ¿Verdad? La sanción en la que él ya está. Septiembre del 2020. Septiembre del 2020. Al 2024, entonces se va a restar eso. ¿Verdad? ¿Y el otro escenario cuál era, Dani? 3 escenarios. Libre. La inocencia. Libre. La inocencia. Claro. La inocencia. Porque vos le planteabas qué pasa. Eran los 3 escenarios, ¿verdad? Si él puede volver, más allá de que en esa época el expresidente de la Olimpia dijo, por un lado yo ahora me voy a dedicar a limpiar mi nombre, pero igual ya no voy a volver al fútbol. Reglamentariamente, si se demuestra que manipularon tu sanción, tenés toda para volver y hasta pedir indemnización y otros menesteres. Pero son los 3 escenarios. Sí. Los 3 escenarios. Lo que a mí no me cerró fue la parte en la que yo le pregunto sobre el teléfono de Marco Trovato. Porque ustedes recordarán que él envía ese teléfono y la FIFA le contesta, pero señor Trovato, usted no envió un teléfono sin el código de acceso. Y Trovato, acá él había declarado, y nosotros le habíamos preguntado, no sé si tenemos el archivo, es que después él envió. Pero la FIFA justamente, eso sí explicó Marcelo Vicelares, dijo, justamente una de las sanciones no solamente es el supuesto amaño, ¿verdad?, sino que es la falta de colaboración por parte de Marco Trovato para la investigación. Sí, es más, aquella vez, porque la sanción se basa en 2 artículos, y el segundo artículo es la falta de colaboración. Pero vos recordás, Dani, sí, cómo sí, fue esa, o sea, pero lo estoy describiendo bien, lo estoy describiendo bien, porque mirá que me puede fallar la memoria. No, es más, aquella vez Trovato había dicho que medio no se acordaba del PIN porque él utilizaba el reconocimiento facial. Hasta eso había dicho. Pero si vos ves el legajo es como que, bueno, manden, pero no, ahora justo estalló la pandemia después y la FIFA se agarró de eso para decir, bueno, esta persona no quiere colaborar. Como del otro lado era no, y yo no pensaba que ustedes lo iban a tomar tan en serio algo que es adulterado. Esa fue la historia del por qué termina así. Correcto, buena explicación, sí. Buena explicación. Correcto, dicho esto, otra cosa que no me cierra, o sea que no me cierra en no de lo que le declaró Vicelares, sino en el proceso nomás, la cadena de custodia de algo que es tan importante. Viste que vos ves películas, ves procedimientos, inclusive acá. Cuenta que, bueno, nuestro país es demasiado casiñaño, ¿verdad?, para tomar como ejemplo, ¿verdad? Pero en los países serios hay una cadena de custodia de algo que es tan importante, ¿verdad?, que es parte de una investigación. No, vemos películas también. No, pero disculpame, Federico, voy a contar ¿hacia dónde va? Y yo no sé la respuesta. No, acá Ningo, hubo un caso en el que un narcotraficante le mandó cambiar unos kilos de cocaína por unos kilos de harina. Algo así, ¿te acordás? Ustedes pasaron a la mañana. Suplantaron y después en las escuchas telefónicas se reían, ya está el trabajo ya hicimos, y se cagaban de la risa y decían, no, ahí nos ayudó fulano de tal, fulana de tal, en la fiscalía, esto, tal cosa, no sé dónde, la jueza ya autorizó, ya dio, ya firmó inclusive yo ya estoy libre, vamos a farrear, porque vos sabés que cambiar un poco la pelota de
de nuestro de nuestro asunto, ¿verdad? Cambiaron por jabón, por cualquier cosa, por jabón en polvo, no sé, harina, ¿verdad? Hasta eso se llegó acá. Entonces, pero viendo nomás los países serios, vos decís, no, espera, la FIFA es un caso muy fuerte, muy delicado, sanción de por vida. Ese celular de troche, esa parte es lo que yo no entiendo, ¿verdad? ¿Cómo se gestiona, verdad? Si eso se quedó en la FIFA, o él se fue y retiró después y trajo a Paraguay y siguió utilizando el teléfono. Esa parte es la que yo no estoy entendiendo. Porque a mí el sentido común me dice, Dani, que le dice, no, señor, el teléfono de usted, señor Troche, se queda acá, en custodia, y el teléfono de Trovato que envió, primero según sin PIN y después con PIN, o sin PIN o con PIN, pero se quedó ahí, supongo que eso se queda, ¿verdad? ¿Cómo es que le llaman cuando vos ves porque esto es real, en la vida real es así, la policía tiene todo un departamento donde se archivan criminalística el que va claro, y por eso a eso voy, pero archivan, lacran todo lo, por ejemplo, incautan hasta los dineros, el efectivo, todo, incautan armas, ¿cómo que se llama eso? Las pruebas del delito, las pruebas están ahí y van y está todo computarizado y dice, bueno, entrégueme el tal caso por decirte, marecos, arma de fuego, ojalá Dios quiera, nunca, Dios mío. Nunca toqué. Cerro Caballo. Se utiliza en el... Por decirte, bueno, y van a poner ellos ahí, Ariel Mareco, no, acá está, sí señor, acá le entregamos, está la pistola, hace 5 años pasó esto. Y le entregan el arma ahí, a la persona, por supuesto, acreditada. Por eso nomás yo pregunto, ¿verdad? Pero no me pudieron responder que si el teléfono vino a Paraguay de nuevo o se quedó ahí como prueba, o sea, con una cadena de custodio, ¿verdad? De custodia. La misma cosa el caso de Marco Trovato de su teléfono. Porque estos pues son los puntos centrales. Porque ahora Trovato lo que está diciendo es no, el teléfono del señor Troche que él presentó diciendo que yo amañé partido, eso fue adulterado, los mensajes son todos adulterados, dice. Por eso me parece que no es una pregunta menor y es de sentido común preguntar esto. Y no hay claridad en la respuesta porque no se sabe. No. Eso nomás. Por eso el entrevistado dio muchas vueltas correctamente de su lado. Porque hasta cuando le preguntaste si fue presencial o virtual o híbrido, porque ahí... Acá físicamente te pueden devolver el teléfono si la información se extrae. Aclaren eso, pero este es un caso muy sui generis, tampoco no es es un caso muy que va más allá de lo muy escabroso, claro, muy engorroso, pues. Acá te va a aplicar no, cualquier caso, yo no recuerdo una sanción de por vida a un dirigente por amaño. Y donde, por ejemplo, jugadores declaran y no hay ni un jugador sancionado. En otro lado vimos que los jugadores son sancionados con nombre y apellido, ¿verdad? Cuando menos investigados, claro, sorprendidos. Porque suspensión de por vida hubo, ponerle allí en algún caso de África, pero donde había una relación entre la sanción y el hecho que ocurrió. Acá es como que la sanción es lo único real en comparación a todo lo que se dice en el legajo y se siguió como si nada. Y es una sanción a una cadena de hechos. Porque vos cuando ves jugadores, ves puntualmente en tal partido, en tal partido, en tal partido. La que conocimos siempre que leemos internacionalmente. Acá es una cadena de hechos, o sea, y ahí están, por ejemplo, dice que declararon también, lo habrán hecho por Zoom, ¿verdad? Funcionarios de la APF que tuvieron acceso acá al primer peritaje, lo de FIFA que tuvieron acceso al peritaje final en FIFA. Entonces, se volvió, como vos decís, fue ya el final, por eso se citó a todas las partes que hay, pero es sui generis el tema. Por eso no me atrevo a compararlo con ni un... Claro. Y me quedo con otra cuestión, muchachos, que me resuena mucho al oído, y los vamos a Edgar.
Cuando yo le pregunto... Confiscada la evidencia, esa es la palabra. Gracias. Esa. Gracias, Héctor Bazán. Claro, Muchísimas gracias. Te claro, confiscan cualquier... confiscar, hasta la ropa te confiscan. Claro, confiscar la evidencia y eso queda en un departamento, eso queda archivado, guardado. Es una evidencia, confiscada la evidencia, perfecta la definición. No, lo que me hace, también me resuena es cuando yo le pregunto si el TAS es independiente y revoca a la FIFA y le dice, por ejemplo, no señor, FIFA, usted se equivocó. O ustedes, señores FIFA, se equivocaron. Y él dice, hay que confiar en el sistema, dice. O sea, de lo que salga del TAS, dice él, es real y es independiente y no tiene absolutamente nada que ver con la FIFA. Y es más, él ya contó que hubo casos en los que el TAS revocó casos resueltos por la FIFA. Claro, fíjate que si vamos a una cuestión de porcentaje, es mínimo el que el TAS le revoca a la confederación en cuestión, pero no es algo que nunca haya ocurrido. Voy a un caso, para no ir a casos muy técnicos de fulanito de tal o menganito, el famoso caso no es FIFA, pero es UEFA, que también tiene un peso importante, lo del Manchester City. La gente va a recordar que la UEFA sancionó al Manchester City con una multa y que no podía jugar Champions por 2 o 3 temporadas. ¿Qué hace el City? Va al TAS, luego de perder contra la UEFA. Y le dice, yo me voy a ir al TAS. ¿Qué pasó? ¿Ustedes recuerdan alguna temporada donde el City no haya jugado Champions? Claro. Ahí tenés un ejemplo donde como el TAS revocó una decisión y es un caso rápido. Por eso no es. Por eso, porque nosotros pues no somos, ¿cómo te voy a decir? No estamos en la elite del fútbol, no somos... pero muchos de los casos casi... Noticia. O sea... Sí, no, pero igual es un caso delicado porque se trata de un dirigente... Nosotros no somos noticias, digo, porque acá está hablando Dani, estamos hablando de Inglaterra, lo del City, claro que noticia. Lo de Trovato no habrá sido noticia ni un... No. Ni un A lo mejor se lo conocen ahora. Y aparte... Y no es por Trovato, es por a cualquiera de nosotros de Paraguay, ¿verdad? Como ese tipo de que casos... con Uruguay a veces, imagínate. Claro, como ese tipo de casos que citaba Dani no se dilatan demasiado tampoco, ¿verdad? Por el peso que tienen justamente, porque hay que resolverlo rápido. No, ¿verdad? es que han habido casos. Sí. Yo, por ejemplo, estaba mirando casos paraguayos y ¿se acuerdan cuando Cerro hizo el blooper de Brock? Que acá salieron a hablar los dirigentes y no, una vergüenza por el carnaval. Cerro fue al TAS para que lo habiliten a Brock para que juegue ese partido en Chile. Sí, Te estoy hablando del año pasado, contra Curicó. Y Cerro había comprado a Brock y Saba lo llevó a Brock para jugar. Y después se supo, pero parece que lo de Brasil nos mandaron el CTI a tiempo. Y yo me acuerdo que acá salieron a hablar los dirigentes de Cerro, no, una vergüenza por el carnaval. ¿Y qué hizo Cerro? Conmebol fue el que le dice bloqueo. Entonces van al TAS y en el legajo dice Conmebol versus Cerro. Y allí perdió Cerro. Por eso Bron no jugó ese partido contra Curicó. O sea, hay muchos casos, y a lo que planteaba Fabio, allí debe haber una premura para decir... No, yo no puedo tomarme 3 meses si el partido es dentro de 4 días. Entonces ven rápidamente el legajo y dicen, acá está suspendido. Tiene razón Conmebol, no tiene razón el club. Y así han habido muchos casos donde dependiendo del expediente ellos fallan rápidamente, o este caso donde ya se sabía en septiembre de 2020 que iba a tener un plazo largo. Y estamos llegando casi a 4 años y seguramente sabremos en unos meses el desenlace final. 12:34 minutos. Perdón por la atención, pero esto no es un caso menor, no es un caso cualquiera. Declaró ya hoy Trovato, declaró por varias horas. Varias horas de declaración de Marco Trovato. Es lo que me escribió recién una fuente. Varias horas de declaración. Que de hecho ya es, porque el caso es muy delicado, y sí, efectivamente me confirma también Federico que vía Zoom declararon todas las personas que fueron llamadas a testificar, y veremos en qué termina esta famosa historia del caso Marco Trovato. Edgar.
Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Kumho Tire te sorprende con una promo imperdible. 20% de descuento con todo medio de pago y 22% de descuento con tarjeta de crédito Itaú y 12 pagos sin intereses. Kumho es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumho Paraguay. Aprovecha esta oferta con cubiertas Kumho. Avanza seguro con cubiertas Kumho Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Asegura el éxito de tu parrillada con los deliciosos embutidos de Pollo Don Juan, chorizo con queso, Viena, butifarra, parrillero y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podés disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa, lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Arcoiris Industria Alimenticia presenta Sandra Rossi en Paraguay, experta en neurociencia, habiendo conseguido un éxito rotundo en el deporte y más específico en el fútbol. Ella dará una conferencia magistral el sábado 24 de agosto a las 10 horas en el Comité Olímpico Paraguayo. Las entradas están en venta en Tutti. Centro del Neumático es ahora Ceneu Centro Automotriz. Todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. Ceneu Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como Ceneu PY. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Bueno, voy a hacer brevemente resumen de la novela. No sé si esta es una novela que se inicia. Lucas Domenech, anoche, representante de jugadores, nos decía esto: presentó una oferta formal a Cerro Porteño por Jan Fernández. Capítulo 1. Tengo una oferta y se la traspasé a Fernando, y que me va a dar retorno mañana para ver si los números que tengo les puede servir al club. Ah, bueno, no, pero perdón, esta es la noticia. Entonces presentaste capítulo 1 eso. Capítulo 2, esto decía anoche que le van a contestar hoy. La contestación que le da Cerro Porteño: no acepta la oferta que presentó Lucas Domenech del fútbol mexicano por Jan Fernández. Capítulo 3, Lucas Domenech nos contaba, sin entrar en montos, que la oferta, cuando le hice la pregunta sobre el jugador, la oferta triplica lo que él gana en Paraguay. O sea que supongamos que si él gana, por tirar un nombre, un monto, $50,000, pasaría a ganar 150,000. Lucas, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? ¿Quién está? Aguantame, perdón. Juanma. El año pasado fue que arrancó, sí, la conferencia con Juan Manuel Iturbe. O sea, perdimos muchos puntos en el inicio del campeonato que luego obviamente nos costó, ¿verdad? Porque creo que fueron... grabalo, por favor, aguantame un ratito. Que grabe, Iturbe está hablando ahora en vivo. Quiero nomás contar, porque esto me parece muy interesante. Guarda y custodia de evidencias incautadas o confiscadas, así se llama. Gracias a mi querido doctor Agustín Saldívar. ¿Dónde me quedé? Capítulo 1 era
Domenech presenta oferta de México, del fútbol mexicano por Jan Fernández a Cerro Porteño. Exacto. Cubero le presenta a Cubero. Cubero le dice, mañana te vamos a contestar, por hoy. Hoy Cerro le dice, no. Llaman a Lucas Domenech. Capítulo 3. Triplica lo que gana el jugador. Y acaba de venir el capítulo 4, por eso quiero hablar con Lucas Domenech. Desde Cerro dicen que hubo desprolijidades o que no les gusta cómo actúa Domenech. Yo no sé si ya viene aquella famosa historia de la cama, que la cama se rompió, Claro, que se va a ir a México, que se va a ir Cruz libre, Azul. o vamos a pagar la rescisión, el jugador no se había presentado. ¿Se acuerdan esa Por eso época? cuando vos hablabas de capítulo, los números están correctos, pero esta es la segunda temporada. ¿Viste la serie tipo Netflix? Esta ya Sí. es la temporada 2. Temporada y el 2 capítulo 1, de 2. Breaking Jam. ¿Qué pasa? Y bueno, dame una serie. No, es sé, que hermano, no. O sea, hay cuántas cosas. No, pero... No sé. Viste, justo se habló de que se rompió No puedes decir Ozark porque es el lavado de dinero. No, viste, justo Los se... otros también es muy grosso, pero... No, claro. Viste que suena el Breaking Bad, pero le cambié la A por la E y Bad es cama, ¿verdad? Y justo podía ser el Breaking Bad, porque se Ahí habló está, muy bien. de que se rompió la cama. Claro, que... Aquella vez. Sí. Así que Quiero hablar está. con Lucas Domenech, porque dicen que es... no les gusta como... Categoría que ya no lo ven con buenos ojos, o sea, no es bien visto en Cerro. Pero también hablan del monto, que es una ofensa. Que es poco. Que es poco. Pero Hablan- una ofensa. Una falta de respeto Una hacia falta de Yannick. respeto. Anoche me dijeron a mí que era un chiste. Vos me estás diciendo ahora ofensa. ¿Por qué decís ofensa? ¿Alguien dijo ofensa? ¿Cómo? No, falta de respeto. Que casi lo mismo sería, ¿verdad? Hacia Jan, ¿verdad? Inclusive Sí. hacia Jan sería la Sí. falta de respeto de presentar esa oferta, ¿verdad? Pero ¿cómo Pero si es el triple, ¿qué falta de respeto? No, pero para con el club, de club a club. La oferta del club. Lo que yo hablé... Al jugador lo que menos... Espera, le no, interesa. lo que yo hablé... lo que yo hablé es... Para el jugador es el triple. Pero para el club dice, no, esto es... El dueño del pase. Anoche Puede me ser dijeron... negocio para el jugador, pero no para el anoche club. me dijeron ya tarde al... Pero no entiendo nomás que también para el jugador es una ofensa. ¿El jugador? A ver, estamos enfrente No, de... pero yo entiendo lo que dice Fabio por la cotización. por el valor que le dan al tiene el jugador es una... Dale. Es un ¿Cómo chiste, es? se entiende. un chiste, exacto, así Kylian mismo. Mbappé se va por 0 euros. ¿Sabe lo triste que está el francés porque se va por 0 euros? En el contrato le van a poner todo ahí, el signing bonus y todo lo que quieras. Es un argumento muy... Yo entiendo Sí, del no, lado, pero, sí, pero el jugador... dicen ellos eso. Inclusive, No, pero ya se sé. entiende el lado Úsalo del de cerro. risa, ¿verdad? Claro, Es yo como entiendo el lado del cerro. valorizar al propio jugador. Yo entiendo. Pero si lo que vos contabas, el triple, Sí, así el no. jugador Buscá no se esa va a parte, sentir... buscá esa parte, por favor, hoy, mi querido hoy. Acá, si el triple para el jugador, lógico, el jugador está feliz, se va a ir, va a ganar 3 veces más. Pero el club es el dueño del pase y no hay cláusula de rescisión acá. Claro, no, y Cerro sí considera, sacando el tema de cómo va a quedar el jugador con esa cotización. Si Cerro dice, no, es una falta de respeto que en la segunda temporada ya, después del argumento de la cama rota... Es un chiste, me dijo anoche alguien Claro, de Cerro. eso me parece mucho más Es un chiste. factible y convincente que no, además, ¿cómo va a quedar la cotización del jugador? Como si los clubes, primero ya estamos hablando de un jugador que no tiene 21 años para decir no la reventa. Ningún equipo ve, espera, ¿y por cuánto le habían vendido en la transacción anterior? No, si el tipo la rompe, se pone y así es el profesionalismo. Pero si Cerro considera que no es suficiente, y más para un jugador que en comparación a la primera temporada ahora le queda menos tiempo de contrato con Cerro, tiene todas. Igual Cerro por lo menos
A diferencia de aquella vez, ahora está más protegido Lucas con el no tema. por ahora no va a dar declaraciones. Que ahora está más protegido Cerro también en el sentido de... Está Arias. ¿Se acuerdan que cuando se hablaba de lo de la cama, Cerro venía con una especie de trauma con sus goleros suplentes? De hecho jugó después Martínez, tuvo que volver al arco. Y volvió en un clásico y sabemos cómo terminó ese clásico otra vez. Y fue la misma cosa que el primer error, ¿verdad? Claro. Bueno, ahí está Cerro. Brian Montenegro todavía no volvió al fútbol después de eso. Espera, poneme anticipo. Sí. Espera, poneme anticipo. Respecto al mismo tema. Sí. Acá una fuente de Cerro ya me dice, inclusive el club y el monto. Levantame, Obi, levantame. Exclusiva. Tener lo de anoche pues esto surgía lo de Lucas Domenech. Lo de la oferta que presentó Cerro rechaza hoy, pero cuando él dice Obi, 3 veces más va a ganar. El tono que tiene, 3 veces más va a ganar Jean. Y yo le digo, ¿y vos le contaste ayer? Claro que sabe, Jean sabe. Jean está al tanto. Si Jean no me daba la autorización, yo no la presentaba. Sí, tuve tengo una oferta y se la traspasé a Mazatlán. ¿Cómo le baja? Ahí baja. Le baja la cotización. Esto es lo que baja la cotización al pobre Jean. Mazatlán, y bueno, cualquier equipo mexicano tiene cierta capacidad económica. No. Con la misma cosa, papá América. No, lógico. No, es la misma cosa. Toluca. Monterrey, Tigre, Sí, Toluca. sí. ¿Qué dijiste vos? Mazatlán. No, Mazatlán. Es hora de vivir un viaje hacia un futuro más sustentable con Beko. Descubrí los electrodomésticos Beko y a través de sus avanzadas tecnologías en heladeras, lavarropas y más, adopta un estilo de vida más amigable con el medio ambiente. Encontrala en las mejores casas de electrodomésticos del país. En esta copa, el torneo más antiguo de selecciones va llegando a su fin, pero con Apostala podés disfrutarlo mucho más. En esta copa tenemos 100% fe en tus apuestas. Por eso, con cualquier combinada que hagas en www.aposta.la, estás participando por más 200 vales de apuesta. En esta copa somos 100% Apostala. Vení a Bristol y aprovecha la gran liquidación por aniversario. TV Win Smart 43 Full HD, ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Acordate que comprando en Bristol ya estás participando de la promo 3.000 millones. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Federico. No dice aquí Palermo en ESPN, y ese puede gustar a usted. Poné urgente. Estamos grabando lo de Iturbe, está hablando en conferencia de prensa. Esto pues es candente, lo del tema Jean Fernández ahora. Yo me decimos, Vos te eximís, Federico. porque ya me pasaron. Bueno, está muy bien. Sos honesto, te agradezco mucho tu honestidad. Yo soy muy loya, yo pensé que muy loya, yo pensé que Ariel iba a decir Monterrey, Tigre, esos son equipos poderosos, Fuerte América, Cruz Azul. Pero está bien. A ver, aquí de Gerard. Gerard. No, León dice, no. Atención, señores. De Palermo, ¿de qué está hablando? Un grande de nuestro fútbol que le ha dado muchísimo, no solo a nuestra selección, sino a nivel mundial en su carrera. ¿De qué habla, Federico?
Están hablando de recuerdos, seguro, ¿verdad? Porque están ahí, mira, Palermo, Ruggeri, Zanetti. Pero de Olimpia no están hablando. No, Claro. no, de Olimpia no. Pero está con la plancha de Olimpia, bien, bien. bien para una camiseta Olimpia, campera. Bueno, no, pero si no, avíseme cuando lo de Olimpia. no, Le está elogiando, Zanetti, le está elogiando a Zanetti, sí, por eso. ¿Eh? A Zanetti le está elogiando. Ah, bueno, no. Gracias, Fabio, para más tarde, gracias. ¿Cómo veo a Jan, tu arquero, Ariel? No, nada más. Pero, viste que vos No, ves yo las sé que todos los clubes tienen posibilidades, dinero allá, ¿verdad? Pero su representante está, pues, tiene incidencia. la categoría, la tradición, club poderoso, muchos seguidores. No, todo con la vida, es dinero nomás, Ariel. Yo sé eso. Es más, trato de profesar eso. Muy bien. Hace una especie de estoico. Yo no veo estoicismo allá en ahí que decir no cobrar, no entrar ni No, en- tampoco ni es una en tejido eficiencia, ahorita. ¿verdad? Pero Ah, bueno, pero- espera. No. Está bien. Una casa de refugio, ¿no? No, sí. Ahora que no, está es mal como por San el Agustín tema. que se despojó de todo. Esa es la historia de San Agustín, Dani. San Agustín se despojó de toda su riqueza, un hombre muy rico, su familia era rica y él se despojó de todo, dejó todo lo que tenía para ayudar a Dentro de los santos y a lo que apuntaba Ariel, se identifica más San Francisco, ¿verdad? Con esa vocación. Sí, pero también San Agustín. Sí, San sí, Francisco. es que una Porque cosa está ligada- San Agustín era un bohemio, era un pecador, como se dice así naturalmente, era un hombre que... ¿Quién era el pensador ruso también que tenía de un linaje de pudiente que renunció a todo eso y andaba un intelectual? La historia... Dostoyevsky, Tolstoy, no sé quién puede Creo ser. que Tolstoy. Dostoyevsky, No, ¿quién? Lo de Tolstoy. Tolstoy, ¿verdad? Bueno, vamos a lo de Jan, por favor te pido. Vamos, a ver. El club que presentó oferta formal por Jan Fernández y lo quiere al arquero de Cerro, que por ahora ante la primera oferta le dijo que no. Ojo, ojo, porque esta es la primera oferta. Viste que en la primera oferta nunca perdió un negocio se cierra ya en la primera oferta. Yo jamás Pregúntale nunca me pasó que yo le diga, Pregúntale a Adam Marino con... no, pero aunque vos quieras vender una campera, vos no cerrás la, bueno, salvo que sea Bruno Po. Yo soy muy acelerado, sí, ya está, me gusta traer acá y no me interesa. Cerrado, sí. Cerrado. Yo tengo ese efecto, me dice, Yo no, yo- venga para acá, ya está. Sí, ya está. Si te gustó, Me gustó ya y está, chao, sí. ya está. Pero ahora sabes que estoy aprendiendo, descuento pido. Antes pues no pedía descuento. En serio, Tolstoy era el... Tolstoy. renunció a la vida lujosa. Ah, A su mira. propiedad en favor de los pobres. Ah, mira. ¿Y por qué vos no hacer lo mismo? Las dos, Ñalola, Pero no, pero Tolstoy evidentemente tenía mucho. porque Yo, también tenés... dos creo que- cabañitas nomás. Creo que en Capiatá también tenés... Ñalola, tenés acá, no, Capiatá podés renunciar, podés renunciar. Capiatá no. ¿Eh? Capiatá no. Ahí no Sabés que te queda igual. No. Bueno, señores. No es la misma propuesta del club, ¿no? Es la misma cifra económica, que la diferencia es que, bueno, a Jan se le va quedando menos contrato, entonces, bueno, son situaciones que también yo se la tengo que se la pasé a Cerro y, bueno, es una decisión ya de Cerro Porteño. Lo llamé a Fernando Juguero y ya sabe el club y los montos que puede pagar el club y, bueno, quedó en responderme si avanzamos a una negociación o no. Es mucha la diferencia con lo que gana acá en Cerro, es una diferencia grande, el jugador lo sabe y yo no voy a pasar una oferta sin primero tener el contrato del jugador cerrado, algo que al jugador le sirva. Esto decía anoche Lucas Domenech y me contaban que es el triple. Él dijo grande la diferencia. Después mi informante me dijo el triple le quieren pagar al jugador. Pero es primera oferta, ojo, Por eso el conocer el club ahora es muy importante. Levanten la oreja. Exclusiva.
Un fuerte saludo a toda la gente de Chacomer. Dios mediante hoy, quiero que te vayas bien abrigado, Fabio. Llévate una bufandita. Vamos a estar ahí. Que no te agarre un putiachi. ¿Qué hora es el partido? A las 19 horas hoy lindo. vamos a estar en Fanáticos Boyani. Vamos a relatar y comentar con Fabio el torneo de Chacomer de los chicos y las chicas. Un espectáculo. Creo que ya es la cuarta vez que nos vamos, Fabio, o la tercera. La tercera. La tercera. Un café capitán, por ejemplo. Un café, no, café capitán. Confundir los jugadores. Sí, No, sí. pero tampoco. No, ese es el nivel, papá. No, no. Claro, pero sí. Vos sabés que impresionante No, la es, organización que lleva. la organización es increíble. Los nombres de los Tipo equipos son Champions. todos, sí, todos son de equipos PSG europeos. versus City, todo con la indumentaria, entran, suena este himno. La manga. La manga, tiene Papeles manga, picados. papeles picados, sí Y señor. ahí te das cuenta de que la Premier Es un sin poroto. duda, sin duda no, pero es sin duda la mejor El liga del espejo. mundo porque El espejo. todos los equipos se reflejan con los nombres de equipos ingleses. ¿verdad? Sí, 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 Ahí sí. está, ahí está la referencia. Así que hoy ¿Y quiénes juegan la 19 final? horas. Y es el torneo de... No, pero dijeron porque todos los equipos tienen nombres ingleses. ¿Quiénes juegan? No, también aparece, por ejemplo, Sí, la no, Roma. no, no, Aparece no, la no, Roma, no, por ejemplo, Federico. No, ¿Eh? hay un equipo. No todos son Está bien, está bien. ingleses, ¿verdad? O parisino, el caso del PSG. Aparece la Roma, después te aparece... Es el torneo interno de Chacomer. Yo te voy a decir, Femenino bro. y masculino. ¿Van a ser la de 5-5 o 7-7? No, para que vean nomás cómo, 5-5, cómo- ¿verdad? cómo me estoy preparando. La primera final, femenino, Manchester United. Esto sería Plymouth, un equipo inglés también que es de la ¿Viste? Las chicas, ¿cómo están? ¿Viste? Las chicas. Ya seguimos Después con el viene- caso de Jan Fernández. Después se viene la final fútbol ejecutivo, Arsenal ante el Brentford. No viste, ¿Viste? no, anda con chiquita, te voy a echar a comer. Y la final de fútbol de primera que le llaman ellos, que va a ser el plato de fondo, el partido, el tercer partido. El purete. El purete. Nottingham ante el Birmingham. Ahí están los Mirá, Peaky pues, Blinders. sí. Los Birmingham, Peaky la Blinders ciudad, versus no, y la Nottingham, que ciudad fue del un heavy equipo- metal, Sí, el equipo por excelencia, histórico, ¿verdad? de los Black Sabbath. Birmingham y sí, es el equipo de Jude Bellingham. ¿viste? Y Bellingham salió de nunca. Birmingham. Y qué bárbaro la gente te comer en un. Pero no debutó nunca en primera, hasta el sub-19 estuvo Y ahí. de ahí lo lleva Borussia Dortmund. Exacto. Y bueno, ahora ya se sabe. Ahí ya dijo ya ¿quién era? Un español dijo. Bellingham es bueno, pero no para tanto. Ya, mañana Inglaterra. No. Lo va a sacudir ¿Para Bellingham. qué habló? No, te digo que. Como ya los amigos, por ejemplo, de Encarnación, Federico, el si campeón te de querés- América, ¿verdad? Federico, si te queréis te invitamos. Hoy yo grababa el quinto, lamentablemente. No, estaba bueno, ahí después nos vamos en nosotros. primera. entonces, después de tu grabación nos vamos nosotros Vayan a llevar el café monumento, capitán. vamos a. Eso va a ser peligroso. No se lo vayan, ¿eh? Mira que vamos a hacer. Peligrosísimo eso. Hay Porque, ¿cuál es el problema, hay hermano? empanada de bodegón, asado, hay todo. Vamos, hay Fabio. todo. Vamos, A las vamos. 19 comienza nuestro Le trabajo, Fabio. esperamos, pues, le esperamos, pues. No, ¿verdad? a las 9:30 estamos. 9:30 liberados. estaremos Pues estamos, le esperamos horario. Ponele que vamos a caer prime para time. las 10 de la noche. Prime para time, Federico. prime time, horario prime time. Sí, sí, Estamos bien. Sí, sí, bien, bien. habilitados. Claro. Ariel, Mañana ¿sumás? No, yo tengo que irme justamente hablando de Tolstoy, o sea, la zona. Sí, La cordillera. Vaya a hacer sus renuncias. Va a hacer sus renuncias. Vive este tipo por detrás de la plata nomás. Ya. Qué vergüenza. No, hay que Bueno, ir. un fuerte saludo a Santiago de Segovia, a toda esa gente maravillosa hecha a comer. Ahí vamos a estar hoy, Dios mediante, a las 19 horas. Las 3 categorías espectaculares, todos ingleses, señores. Lindo lugar, ¿no? Hermoso lugar, hermoso Es lugar. bien hermoso, sí. Ahí vamos a estar. Bueno, la carga. Por segunda, tercera, a veces cuarta, quinta y así. Y después, o se hace o no se hace. Ese ya no es nuestro tema. Nosotros informamos. El club que lo quiere, a Jan Fernández, es... Buscad ya ahora mismo datos del club, por favor. Xolos de Tijuana. Cocolizo no está ahí. Cocolizo, claro. ¿Y vos sabés quién es su técnico? No. Juan Carlos Osorio. ¿Qué? Juan Carlos Osorio es técnico, sí. Mete una patada en esa espera. Hace poco nomás llegó. Espera, ya está. Mete, dale. Anticipo el Cardinal Deportivo. Señores, Xolos de Tijuana, donde está Carlos González, es el equipo que envió la propuesta por Jan Fernández.
Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmaoliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmaoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Si el wifi en tu casa es personal y tenés una línea prepaga, te duplicamos los gigas de tus packs. Elegí la conexión total al 0971-100.000. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto. Elegí cambiar tu suerte. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros. Sentí la verdadera confianza. En este mes Ensueñolar vuelven los días de ensueño, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además tenés 45% off en todos nuestros locales con tus tarjetas de crédito de Itaú y hasta 10 cuotas sin intereses. Contáctanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py en nuestras tiendas Sueñolar. Urgente, vamos a esto, vamos al audio de ABC TV. Hay un avión que está intentando aterrizar en estos momentos al Silvio Pettirossi y donde hay compatriotas. Vamos al audio, por favor. De eso, retornar hacia Asunción al aeropuerto Silvio Pettirossi. Se tuvieron aún detalles mayores, aún no se tuvieron detalles mayores acerca de este inconveniente técnico, pero la noticia confirmada es que se dio el aterrizaje sin mayores inconvenientes de este vuelo de Air Europa AEA 024. Tenía como destino Madrid, partió de Asunción hace casi una hora y ya se tiene esta novedad. Decíamos, buenas noticias que podemos compartir en medio de una situación de emergencia, que se dio el retorno con éxito de este avión de Air Europa. Bueno, por suerte, gracias a Dios, entonces ya logró aterrizar, es lo que está diciendo, después de que un ave se haya metido en una de las hélices, descargaron combustible y se dio el aterrizaje entonces de este avión que transportaba a compatriotas. Es la información de último momento en ABC TV. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre primero. Acá Martín Palermo habló de lo poco que habló con respecto a Olimpia. Olimpia. Me dijeron que recién estaba hablando, sí. Olimpia es un grande y estamos en proceso de levantarlo. Habló de su entrenador, habló de su trabajo como entrenador. Y no tenés para pasar eso al aire. Martín Palermo habló de su trabajo como entrenador del franqueado. Olimpia es un grande y estamos en proceso de levantarlo. Vamos con Egra, estamos un poco atrasados. Yo les pregunté, arrancábamos el programa, tenemos los disturbios pendientes, conferencia. Yo arrancaba el programa preguntándole, muchachos, diferencia entre la Eurocopa y la Copa América. ¿Cuáles son las diferencias? Ariel creo que arrancó con el tema. Yo le hablaba, a mí me parece que es más áspero el fútbol América. De la Copa América. Se patean. No van a aguantar los europeos si llegan a venir a jugar la Copa América.
No sé quién planteó la otra, quiero que vengan a jugar la Copa América. Uno de los jugadores de... Un técnico, me parece. Un técnico. Quiero que venga y que también... Scaloni, dijo, y que también un equipo de la Copa América vaya a jugar la Eurocopa, dijo. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, más info en redes o al 519-9000. Te invitamos a visitar el stand de Ochi en la Expo 2024 del 6 al 21 de julio. Vas a encontrar deliciosas comidas y una buena variedad de aderezos para todos los gustos. Los más pequeños podrán divertirse en el parque, no te pierdas. Vení y viví una experiencia culinaria única en un espacio ideal para pasar un rato agradable en familia. ¡Te esperamos! Atención Paraguay, Tokio te invita a ponerte la 10 con su nueva promo. Comprando un Smart TV Tokio te llevas la camiseta oficial de la Albirroja y comprando otros productos Tokio te llevas auriculares y termos edición limitada. No te pierdas esta oportunidad. Ponete la 10 con Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. La parrillada completa con los embutidos de Pollos Don Juan, chorizos con queso, parrilleros, butifarras, salchichas y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. NPen Medicina Estética, hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario, saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Con los televisores TCL, viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Representa y distribuye CPH S.A. Llegó Vertivine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. Bien, la verdad que bien, contento en esta etapa. Obviamente un desafío muy grande, como decís, Olimpia es un grande de Sudamérica y bueno, hoy estamos en ese proceso de volver a levantarlo, de ponerlo en lo más alto, más allá de las dificultades que obviamente ha tenido en los últimos años el club y bueno, hoy obviamente uno se ve perjudicado, si se puede decir, en relación a que en este mercado no se puede incorporar, donde el club tiene inhibiciones y bueno, se está tratando de recuperar en eso, con ventas, con ingresos, que eso pueda obviamente ir achicando esas deudas y que obviamente siga teniendo ese protagonismo y la necesidad de que cada año Olimpia pueda entrar a una Copa Internacional. Este año no lo fue, tuvimos la posibilidad ahí con Ameliano, perdimos el duelo ahí en Paraguay y eso no nos dio posibilidad de entrar en Sudamericana, pero bueno, hoy por hoy el desafío es campeonar en el torneo, que ya la próxima semana estamos comenzando y bueno, y eso que nos dé posibilidad para entrar a la Copa Libertadores del próximo año. Me hiciste una reseña, Martín, de Olimpia, de su actualidad, y vos sabés que se me venía a la cabeza Independiente. Vos me hablabas de un club grande, con mucha historia.
al que le cuesta hoy económicamente, hablas de inhibiciones, todos temas que también, se escuchan más cerca aquí en Independiente. Dos gigantes, de hecho han competido muchos gigantes del continente que hoy parecen estar buscando la salida de una situación bastante compleja desde lo económico. Sí, obviamente, y allá sucede lo mismo. El primer momento que me tocó hablar con la dirigencia, sabía de esos inconvenientes, pero obviamente hoy confía en lo que se está haciendo, en el trabajo dirigencial para que todo eso se vaya solucionando y que obviamente que el plantel esté al día, que no haya deudas, que eso también al jugador lo perturba un poco, y hay un esfuerzo muy grande por parte del presidente con su comisión directiva en eso. Obviamente la remodelación del estadio también, eso va a ser un ingreso importante porque se está reestructurando todo, y eso a su vez va a tener un mayor ingreso en la compra de nuevos palcos, de abonos, y hoy también nos vemos con la necesidad de tener que tener alguna venta, como ya se hizo la de Fernando Cardoso a Newell. Está también ahí la posibilidad de Saúl Salcedo, que también hay un interés de Newell, y que se hayan interesado en distintos jugadores de nosotros significa que más allá de no haber salido campeón en el campeonato anterior, intentamos ser protagonistas, pelear hasta lo último, y sabemos que ahí es pelear semana tras semana con Libertad y Cerro, que son los equipos obviamente importantes, pero se ha hecho un cierre de campeonato pasado pensando obviamente en reducir el plantel, en quedarnos con una base, habiendo hecho un análisis profundo del plantel que había, y hoy hemos hecho una primera parte de pretemporada en Encarnación, allá en Paraguay, y hoy venir acá y tener estos partidos, creo que para nosotros es una medida muy importante, en tanto lo que fue el lunes con Independiente como el que nos va a tocar mañana enfrentar a River en el Monumental. Esto es lo que decía Martín Palermo hablando de Olimpia en la cadena ESPN. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamanos al 0986-104-690, 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes, recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. En Luque, en Itagua y en Areguá, el Cacique sí te conviene. Mañana Super Sábado, no solamente de radio aquí en Cardinal Deportivo, sino de fútbol, ¿verdad? Y de transmisiones, De transmisiones. Mira que no tenemos fútbol oficial, pero mañana les contamos a la gente, tenemos Super Sábado de 11:30 a 2 de la tarde. Vamos a estar presentes con los compañeros. Tenemos ya después el partido entre Cerro Porteño y Platense, desde la cancha de Cerro Porteño. Tenemos después el partido entre River Plate de Buenos Aires y Olimpia, desde el Monumental, y cerramos con el partido entre Canadá y Uruguay, tercer puesto, que siempre salen lindos partidos, se aflojan los equipos, quieren ganar, a pesar de la tristeza de haber quedado fuera, salen partidos movidos, entonces lindo mañana para estar pegado a la radio. El domingo estamos con la gran final entre Colombia y Argentina, partidazo. Y observando, por supuesto, la tarde lo de España con Inglaterra. Un lindo fin de semana, a full el fin de semana, el último, antes de arrancar el torneo clausura oficialmente.
Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 099-447-4745 y escribinos al 0986-519-505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear Lavandina Base, su poderosa acción desinfectante elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Mantener limpio y desinfectado las diferentes superficies y rincones de tu hogar. Lavandina Base, la marca número 1 en Paraguay, con el sello de garantía de la Capaclor. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Vení a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. No te quedes sin gas. Energygas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energygas. Facebook, Energygas. Instagram, Energygas_PY. Y a la mañana, Wimbledon. Pasó el español, Solo para Madrid, Wimbledon. Sí. Djokovic está jugando ahora para ver si es el rival de Alcaraz el domingo. Qué lindo para ver, ¿eh? Alcaraz Djokovic, qué lindo. Ayer estaba pensando en esos pensamientos tecorí que uno tiene. Estaba viendo un video muy lindo, porque voy a poner video en el Quincho de Rojo este sábado, voy a poner video de Colombia, Argentina, Inglaterra y España, video de la selección. Hermoso video. Hay un video de Colombia, Bruno. Un grupo que se llama Tres de Corazones, que vino a actuar el año pasado aquí, un grupo de punk rock. Y el video de Colombia actúa Valderrama, el Chicho Serna, Iván Ramiro, Asprilla, y el Pacho. Un video de la Gran 7 de la selección Colombia. Vamos a poner, hay uno de Airbag, una banda que está sonando mucho, muy lindo de Argentina, y después está el video de España, que es medio pop rock, y el video de Inglaterra, que está ambientado una canción de The Who. Era un video hermoso realmente. Y vos sabés que en el video de Inglaterra lo veo a Beckham ya como hincha en el famoso Inglaterra-Alemania, y digo, ¿qué partido va a mirar Beckham mañana? Si va a estar en Miami, donde eso fue ahí con su fetiche que es Messi, o va a viajar para ver la gran final. Pues no le falta. ¿En qué partido estará mañana, no? Porque él apoya a la selección inglesa a full, pero también está mañana su estado, Miami, su gente, al que no lo van a dejar ir seguramente a Millán, que siempre le mufa de Inglaterra, ¿verdad? Antes también estaba el tema de los Reyes de España y compañía, pero mañana esa final va a ser final de monarquías. Va a ser espectacular mañana España-Inglaterra, porque yo recuerdo, Dani, en el 82, un partido 0-0, creo que fue malo, cuando se jugaban los grupos de 3, ¿verdad? Y en la Euro del 96. Mundial del 96 también jugaron. Fue un 0-0 en cuartos. No hay mucho de España e Inglaterra, ¿eh? Fue 0-0 y en la tanda de penales gana Inglaterra. Y ya que estábamos hablando de tenis, falla el tío de Rafa Nadal. Fernando Hierro y Miguel Ángel Nadal fallaron los penales de España. Y después, bueno, vuelve la maldición de Inglaterra contra Alemania, donde falla Gareth Southgate, el penal decisivo. Y ese penal está en el video que va contra Alemania, el del actual técnico de la selección, que va contra España entonces el domingo. Bueno, muchachos, tenemos pendiente lo de Olimpia, lo de Cerro. Brevemente, si tuvieras que describir... Copa América, Eurocopa. En la Eurocopa, 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 en la Euro
Porque el domingo tenemos las dos finales, las 3 de la tarde la Euro y el de la Copa América a las 20 horas. Yo veo la Eurocopa con una riqueza técnica importante. Yo te iba a decir en un momento dado cuando hablaste de que era más de situaciones en donde había más roce, más fricciones en la Copa América, que es como un intercambio de situaciones, porque en Europa antes el fútbol era más físico, más fuerte, y hoy últimamente vimos a todas las selecciones tener un argumento de juego a la hora de proponer o de defenderse y salir rápido. El caso de Albania, Eslovaquia, Eslovenia, a mí me parece que fueron equipos que dieron competencia, es decir, que compitieron contra los rivales fuertes. ¿Qué te gusta ver más, sinceramente? Y es difícil despegarse de lo nuestro también, ¿verdad? Porque lo nuestro es lo criollo, la Copa ¿verdad? América estuvo emocionante. Claro, pero a mí si me decís en cuanto a nivel técnico me gustó más la Eurocopa, pero claro que querés ver el fútbol sudamericano y cómo se desarrolla. El partido Uruguay y Colombia era, antes de empezar, ya sabía que cómo iba a darse el juego, ¿verdad? En sí, ¿verdad? Con los uruguayos, los colombianos, ahí también con los suyos. Estaban transmitiendo en uno de los canales, una de las cadenas ahí, y Valderrama estaba feliz, está como gozando, cómo están gozando los colombianos, ¿verdad? Con Chicho. Con Chicho, ¿verdad? Sí. No, estoy hablando que Justo Villar, otro agente, Fabián Balbuena, estaban viajando en este avión. Ah, mira. Rumbo a París. Europa. Acá dice, ya estamos en tierra, aterrizó ya el avión, están bien, pero qué percance, ¿eh? Justo los que estaban viajando a París. Sí. Entonces, a Fabián la segunda vez, ¿qué le pasa? Alguna vez tuvimos un episodio con él también, pero están bien. Por suerte todo el pasaje, como decir, está bien, están en tierra, un sustito, se declaró emergencia, me está contando, y bueno, ya está nuevamente en tierra. Ahora lo mismo que es como cuando te dicen, ¿sabes qué? Descansemos en una hora, no hay cosas, lo que te pasa por la mente, cuando volvés así, claro, como que agarré y decir, quiero irme a mi casa. Pero después está la gente que tiene que agarrar su conexión. Claro, conexiones. Porque no es que todos van a... Pero te van a conseguir lo de la agencia. O sea, si perdés tu conexión, ya sé que puede ser, pero igual te consigue por este percance, ¿verdad? Pero en este momento que vos querés bajarte, hermano, ¿sabes qué? Que tomate un whisky, una birra allí. Porque es movilizante. Ver a tus seres queridos. Claro. Bueno, a ver, está Juanma en línea para hablar de Cerro Porteño. Dani, Federico, quedaron ustedes pendientes. Claro. Euro, Copa América, rasgo, ¿qué les gusta más? Hubo partidos, porque hubo cada partido de Euro, hubo cada partido de Copa América. Yo creo que la premisa es esa. La Copa América es más básica, más instintiva. Y no quiero despegar lo que ocurrió en la finalización de Colombia-Uruguay. De paso, Uruguay va a tener, no es medio equipo, todo un equipo inhabilitado contra Paraguay para las eliminatorias. Y lo que yo veo es que en Europa, por una cuestión lógica, ellos tienen un filtro que son las clasificatorias. Eso creo que se ha trasladado de que hemos visto partidos muy parejos. Muy pocos partidos fueron desparejos. Sí. Más allá de que te llames Albania o Georgia, hicieron muy buenos partidos contra los poderosos que estaban con mucha cautela, salvo España. En el caso de la Copa América, vos veías equipos, y lamentablemente tenemos que incluirnos, que si había un filtro de control, no deberían jugar un torneo que se presenta como el contrapeso. Pero al no haber demasiadas federaciones, entonces vimos a equipos como Paraguay, Jamaica, Bolivia. Es decir, ¿qué hacen estos? Entonces, si yo agarro selectivamente los partidazos de la Euro y los partidos de la Copa América, puede haber y decir, mira, qué lindo estuvo. Pero ya que preguntas algo general, yo creo que esa fue la gran diferencia de lo que significa. Y lo que sí vi, por tener una gran incidencia de que los grandes jugadores de los equipos americanos también están en Europa, uno veía mucho desgaste, mucha fatiga, porque se termina la temporada y vos veías que no había esa frescura que ves en los clubes, y que por ejemplo sí hubo en el Mundial de Qatar. ¿Por qué? Porque el Mundial de Qatar fue en medio de lo que era el torneo europeo.
Entonces yo colocaría como gran diferencia eso, de que allá no hubo tanta diferencia entre el grande y el chico, y acá sí por una cuestión lógica donde el chico sigue siendo muy chico en relación a los 4 o 5 equipos de elite de la Copa América. Bueno, último momento, a ver. ¿Tú es Malagoso? Sí, le dijiste, María, que pues, dijo el Mazapán, ¿no? El equipo. Mazatlán. No, Mazatlán paga bien. Paga bien, nada, me con toda la pucha. Tampoco estos Lucas, vos sabés la máquina que tiene. La máquina tiene totina amarilla, hermano, cuando viene de Mazatlán, ¿sabes? No, ya sé, pero te digo nomás la entidad que tiene. Claro, Chivas es uno de los equipos poderosos. Mazatlán es de inversores mexicanos también. Está en la zona también. Sí. Un bombero caldo. Bombero caldo, sí. No, con Fabio y con Federico. No, ustedes son te van a enviar fotos de Omar Rey. Tengo unos cuantos que siempre vienen en alguna canasta. No, yo cerveza que tomo, Federico. Bueno. Cerveza. Tengo el shop. Cerveza. No me debo. Cerveza vamos a tomar. No, cerveza. Pues yo me whisky. Nada. Cerveza, alcohol, puro alcohol. Vas a resistir en acto de rebeldía, la carne de Nelor Estrellita, vas a resistir. No voy a picar, no voy a comer nada, Federico. La empanada no vas a resistir. Nada, va a tener hambre, va a comer. No. Vamos a tipo de para cuando de la primera cama de trabajo, A ver, tipo la 12 por ahí. Bueno, señores, Federico, cuenta lo último. Jugador de Olimpia. Sí, jugador de Olimpia que estuvo en el interés de Tigre, una negociación que después no salió. Facundo Bruera. La historia que San Lorenzo vendió al Zorrito. Tuvimos que subirnos hace 40 minutos arriba para tirar combustible y volver. Eso no me fue. Es Justo Villar. Sí, Justo Villar, que está con Fabián Balbuena, cuando está de la sub-23. Yo le pregunté si estaban en tierra todavía o se habían salido, y dice que lo que estaban mencionando ustedes, que estaban acá cerca. Como se detecta el incidente, la emergencia, tuvieron que dar vuelta hasta quemar todo el combustible. Está claro el tema. Para bajar después. Qué suerte, gracias a Dios, porque imagínate si ya se iban más lejos, más tiempo y pasaba y se detectaba eso, ¿no? Del AVE, porque el AVE entró en un hélice. Así que gracias, justo le decimos a toda la gente de la selección que está todo bien el pasaje de los pasajeros. Ajá. ¿Ya aterrizaron? ¿Están acá en el sitio? Sí, están aquí ya. A ver un poco. Gracias, justo. Van a tener que cambiar de avión. Van a cambiar de avión y ahí viajan todos nuevamente. Bueno. Pero cambian de avión. Muchas gracias también a quienes están formando aquí. Pone otra, por favor. Justo Villar, uno de los que estaba viajando en este vuelo, que tuvo que hacer varios giros para derramar combustible, hacer una descarga de kilos, ¿verdad? Y poder hacer un aterrizaje debido a que un ave se metió a la hélice, y eso es un percance para cualquier avión. Entonces aterrizaron ya al Silvio Petiros. No, cuando estábamos despegando chocó, tuvimos que subirnos ahí hace 40 minutos arriba para tirar combustible y volver. Eso no me fue. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Se acerca el esperado fin de, y qué mejor que celebrar con compañeros, amigos o familia, con un rico choripán, pero con ese sabor único de chorizo parrillero. Upisa, probaste, te gusta. Lactolanda sigue obteniendo premios. En esta oportunidad, Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados, como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de
muslo, brochetas de corazoncito y brochetas de media ala. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetros, viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas X-Ray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Ray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Ray. Elegí X-Ray y llega más lejos. X-Ray en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu y la ofi a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Bueno, 19:38, Juanma Móvil ex Bri, ¿cómo te va? Hola, Juanma. A ver, estamos atentos a Juanma. Vos tenés internacional, hay muchas cosas, Fabio, por favor. Noticias destacadas también. Vamos a estar ya con Juanma Cerro Porteño. Cerro rechazó la primera propuesta del Cholos de Tijuana por Jan Fernández. Hablaba Martín Palermo, pasamos. ¿Con qué fue que arrancamos? Con Vicelares, Marcelo. el abogado de derecho deportivo. Caso Marco Trovato declaró hoy por varias horas. Declararon otras personas vía Zoom. Trovato lo hizo in situ ante el TAS. Así que, y según lo que él calcula, él estima, este señor el abogado, estoy diciendo, en 3 meses podría tenerse la resolución final. O es absuelto, o es declarado culpable, ratifican el... Claro, sigue todo en el orden de... Sigue el orden de la FIFA, o le reducen. Son las 3 posibilidades, le reducen la sanción, o le quitan el famoso de por vida. A ver, vamos hasta Juanma. Juanma, ¿cómo te va Móvil Exbri? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. ¿Todo tranquilo? Bien, Juanma? bien, todo tranquilo. ¿Qué tal anda Juanma para el quincho, Federico? Anda medio vedadito. No sé, Juanma... Le invitaste y no se fue. Nunca. No. Siempre tiene un X... Hasta Johnny se fue ya. Con eso te digo todo. No, yo ya asistí al quincho varias veces. ¿Al quincho de... Pero la ahí última sobre vez... Quinta? No, la última vez no pude ir por una cuestión de salud familiar. Me acuerdo, no. Sí. Tenés razón, sí. Hablando de Johnny,
si ve la Copa Paraguay, la Copa Ecuador, la Copa Ecuador y Copa Perú. La Copa Perú es sensacional. Copa Ecuador porque no tenía raya uno de los arcos. Y la Copa Perú entra en la vaca en pleno partido. Pleno partido y los patos. Se jugó 90 minutos y no se dio cuenta que en la raya, o sea, la raya no estaba bien pintada. Imagínate eso. Sí, no, ya te digo. A ver. Juanma, contanos todo lo del Cerro Porteño y vamos a cerrar el programa con Ituro, después ya viene Johnny con información de Olimpia y tenemos también nuestros servicios que hacer. Aguantame, Juanma, por favor, 5 segundos nada más. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, mburucuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo conservador, ahí estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que puedes farrear hoy. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomélore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomélore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Juanma. Bruno. Te escuchamos atentamente, mi querido Juanma. Me gustaría, antes de desarrollar lo del Cerro, Bruno, porque estuvimos en contacto, se comunicaron periodistas de Costa Rica por la situación de Gustavo Alfaro y estuvimos teniendo algunos números en relación a lo que percibe Gustavo Alfaro actualmente en Costa Rica. E incluso este colega de Costa Rica me había mencionado lo que le habría ofrecido la APF para ganar en caso de que acepte el cargo de seleccionador. A ver. ¿Cuánto? Actualmente, colombos es la moneda costarricense y gana algo así como 40 millones de colombos. Me decía este colega que es un dineral y le consulté cuánto equivale eso en dólares. Y hizo el cálculo y es un poco más de $75,000. Poco más de $75,000 es lo que percibe. ¿Por mes todo su cuerpo técnico? Exactamente, sí, señor. Ah, no, es muy accesible esto para, inclusive para un club acá de Paraguay. Sí, exacto. Y lo que ellos manejan como información, que incluso el ofrecimiento que le habría hecho la APF es por el doble de lo que percibe aquí, en Costa Rica, mejor dicho. Claro, y si te vas a algún lugar, pues tenés por el doble y medio, te diré. Sí, Juanma, sí, doble por eso. No, doble, claro, por eso este señor va a venir. Y aparte va a estar en las cenas grandes, vuelvo yo a repetir, fotografía aquí, flash allá, lo de Palermo, no ahorita recién lo de Palermo. ESPN. Te contrato de ESPN ahí. Fíjate, joder. Te pregunta, ¿qué hago? 3 minutos te pregunta por Paraguay, después ya te pregunta por Boca, porque que yo le pusiste de 10 aquí el clásico. Y allá en Costa Rica va a jugar contra, no sé,
Islas Bermudas. Y en Costa Rica probablemente asegura su segundo mundial de forma consecutiva. O sea que hay un país que se llama Brunei. No lo sabía. No puede ser. No sé. Vos preguntarle a los muchachos si saben. ¿Vos sabías, Fabio? Tiene un rey. Brunei. Tiene un rey, ¿verdad? Sí. ¿Vos, Federico, sabías? Ese es el país que le llaman rey, vino hace ¿verdad? poco acá a hacer alianza con el Ministerio de Agricultura. No, Brunei. No, sí. Sí. La verdad que nunca escuché. Incluso nosotros tuvimos, mirá, creo que es un una país isla. sudamericano. Es una isla. Una tipo isla, asiático. Sí. Asiático, asiático. Influencia de Malasia. Nosotros tuvimos un cuarto árbitro en Sudáfrica, Paraguay y Nueva Zelanda de un país que yo conocí ese día, que era afiliado a la FIFA, que era una isla también allá hacia, y fue cuarto árbitro y me acuerdo, pero después ya el país era Manja, sí, cuarto árbitro de Paraguay y Nueva Zelanda. Bruno, permitime, antes me olvidé, porque me están enviando allí 10 gente muy, Por favor, adelante, joven. tiene que ver con lo que tanto nos gusta, ¿verdad? Dice, hola, podría mandar saludos a todos los de la mesa. El domingo pasado el Club General Stroessner hizo historia al consagrarse campeón después de 43 años de sequía en la Liga Rosarina, Ariel. Sí. Esperamos el saludo de todos ustedes acá, también campeones. Salud, El bien, Club General muchacho. Stroessner, mira lo que Puerto Rosario. en Puerto Rosario, Club General Stroessner después de 43 años, hermano. Salieron campeones. Felicidades a todos los tronistas, entonces. Ahí. No, eso. Y bueno, ¿y cómo le decimos? ¿Cómo lo va a decir? El Club General Stroessner, ¿cómo le decimos? El equipo tronista. Lateral para el equipo tronista. Claro. Bueno, no, está bien. Juanma, te escuchamos atentamente, por favor. Habló Juan Manuel Iturbe en conferencia de prensa hoy, previo a los amistosos de mañana. Están en venta también ya las entradas, precios bastante accesibles, 10.000 las graderías, 20.000 plateas, 50.000 las preferencias. Para los visitantes, 20.000 guaraníes. A las 15:30 arranca el par de partidos. El primer rival de Cerro será Platense de Argentina, el ex equipo justamente de Martín Palermo. Y posteriormente a las 18, encuentro ante Sol de América para cerrar estos últimos dos partidos amistosos de Cerro Porteño previo a lo que serán los duelos contra el Atlético Paranaense. Estamos a menos de una semana de esos duelos, o del partido de ida, mejor dicho, contra Atlético Paranaense por los playoffs de Copa Sudamericana, y Cerro Porteño no contará con Cecilio Domínguez para el partido de ida. Está descartado por la lesión en el tobillo, en un esguince grado 2, se viene recuperando, todavía no trabajó normal desde que sufrió el golpe en aquel partido amistoso contra Kilmarnock en Málaga, España. Él realiza trabajos de recuperación, tareas livianas, diferenciadas de sus demás compañeros. No estará Cecilio, es muy probable que Iturbe vaya por izquierda y Aguayo por derecha, al menos en lo que vino trabajando Manolo Jiménez en estos días y lo que sería el partido de mañana ante Platense. A las 15:30 el primer partido. En principio arrancaría una base que vino siendo utilizada en el primer semestre en el partido contra Platense, y después hay que ver cómo lo encara Manolo el partido contra Sudamérica. Dame el equipo titular y una cosita breve. Me dice un querido amigo de la zona que el hermano de la topadora Cáceres, Atilio Cáceres, la topadora es de la zona de Campo Nuevo, ¿verdad? Sí. Él dice que se fue a jugar a Brunei. Atilio Cáceres era menor, ¿verdad? No, eso ya te debo. Sí, hasta ahí sí. yo llevo. Sí, no, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la topadora se dedicó después a llevar jugadores. Ah, mira. Sí. Él se fue a Badajoz. Sí, ahí menor, cerró. me confirma acá la sí, es menor, es menor. Es A lo mejor lo llevó, ¿no? Sí, sí. Mira que él se dedicó a Mira, países amor. exóticos, la topadora Cáceres, sí. Mañana se calcula. El guatamina a calcular, como diría mi abuela. Antes pues la abuela era así, el guatamina a calcular la yapoa fulano. Sí. ¿Cómo sería en castellano? Caminar y calcular un poco lo que hizo. Guatamina es calcular la yapoa. Fulano está. Ese cuando alguien se portaba mal en el barrio, hizo algo malo. Caminé y razoná sobre lo que hizo Brunito. Sí, algo así. Sí, pero en la traducción así literal rápida era guatamina es calcular, dice. ¿Verdad? Sí, yo uso eso a veces. No, pero esa es una expresión antigua de nuestras abuelas. Sí, señor. Sí. Sí mismo.
en su ser natural. Ese también me hace recordar a mi abuela. Esa es una oración. No, dice, está en su ser natural, fulano. Pero en el momento... Y ese para describir, por ejemplo, si está Kaure. mi abuelo, para algo feo, no sí, para algo bueno. Qué elegancia, hermano. O, por ejemplo, están ahí romantiqueando, ¿verdad? Las parejitas antes. ¿Viste que salían del colegio? Decía mi abuela, en su ser natural. Se portaba ahí. Gustavo Nieva, un saludo. Dice, Brunei es sultanato. Un sultanato, sí. Gracias, Gustavo. Y esta esposa, dice, Luis María está muy... Luis María está muy participativo con Brunei desde Norteamérica. Tiene 7 esposas. 7 esposas. Exactamente. El sultán ese es bastante exótico. Como se viste. Una por día, no. Pero tienen dinero ellos. Por lo menos el sultán sí. Espectacular. Me mató, hermano. No sé la clase media cuando... La clase media no se... Sí, porque es lo que se ve, cómo vive el sultán. No, ve el Producto Interno Bruto, Fabio. Esperan por un ratito. No, ve que tiene Brunei. A ver... Juanma, probable equipo titular de Cerro Porteño para el partido principal mañana. ¿A qué hora repetí? ¿Contra quién? A las 15:30 contra Platense. Jan Fernández, Enzo Jiménez, Javier Báez, Eduardo Brock, Miguel Benítez, Jorge Morel, Robert Piris Gamota, Juan Manuel Iturbe, Gabriel Aguayo, Federico El Pachi Carrizo y Diego Churín. Si hacemos, miramos un poco lo que fue el partido contra Tacuarí en Ciudad del Este, salvo Alan Benítez y Wilder Vieira, que habían arrancado esos partidos, después de la base que se repite. Reiteramos, Jan Fernández, Enzo va de lateral, Javier Báez, Brock, Miguel Benítez, Robert Piris Gamota, Jorge Morel, Juan Manuel Iturbe, Gabriel Aguayo, Federico Carrizo y Diego Churín, la probable alineación de Cerro Porteño. No, para 32.000 euros anuales para cada habitante. El 4º país más rico del mundo. ¿Qué? Brunei es un petroestado. Abundante reserva de petróleo y gas. No hay salario mínimo. La calidad de vida, imagínate, 32.551 euros. El Producto Interno Bruto per cápita. A la gran pelota. Puesto número 30 de los 196 países del ranking de Producto Interno Bruto per cápita. 32.000. 32.000, Federico. 551 euros. Sí, 32.000 dividido 12 son 2.666 euros al mes ganan estos. No, y un petroestado, imagínate. Esa sería la base, ¿verdad? Al mes. Sí. La economía en Brunei comparada con la de... Hay que relatar cualquier radio, ve. La renta media... avanza, Brunei. Ariel, la renta media mensual, que viene a ser el sueldo promedio, ¿verdad? $2.600. Epa. Si te dije, te cae 2.600. Pero habrá que ver también el costo de vida, ¿cómo es? No, ya sé. ¿Quién es? ¿En serio, No hace mucho no le veo, Bueno, está bien. Mira lo que llegamos a conocer hoy, dice Brunei, ¿verdad? Sin... Brunei, Brunei, sí, señor. Vamos a mirar con otro ojo bueno, ahora, Juanma, repetí por favor, probar el equipo de Cerro y el principal del partido, Sí, Jan Fernández en el arco, Enzo Jiménez, Javier Báez, Eduardo Brock, Miguel Benítez, Robert Piris Gamota, Jorge Morel, Juan Manuel Iturbe, Gabriel Aguayo, Pachi Carrizo y Diego Churín. Cerro ante Platense, mañana sábado a las 15:30 en la Nueva Olla. Bueno, gracias Juanma. Saludos para todos. Muy amable, adiós. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Todos los sábados tenés 10% menos en tus cargas con cualquier medio de pago. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción
producción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram. Descuidarlos, informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominio.com y migra hoy mismo. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 12 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Confirmaba Bruno que la oferta que llegó para Jan Fernández, arquero de Cerro Porteño, es de Xolos de Tijuana. Y también nos contaba Federico con respecto a una consulta que hizo San Lorenzo de Almagro también por Facundo Bruera. Después de vender a Adam Vareiro, entonces la consulta del equipo del Ciclón de Boedo por Bruera. Consulta cómo está la situación del delantero actualmente en Olimpia. Recordemos, mañana 15:30 horas, el primer partido amistoso de Cerro enfrentando a Platense. Y el siguiente 18 horas ante Sol de América, los dos partidos en la Nueva Olla. Y Olimpia juega en el Monumental de Núñez ante River, 16:30 horas, los partidos amistosos de los grandes, mañana sábado. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y atención a la lista de jugadores de Uruguay que quizás no van a estar con mucha probabilidad contra Paraguay. José María Jiménez, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, Rodrigo Betancur, Facundo Pelistri, Matías Olivera, Matías Viña, Brian Rodríguez, Darwin Núñez, Emiliano Martínez y Santiago Mele. Están siendo sumariados por la Conmebol. Van a poder jugar el partido del sábado por el tercer puesto mañana, pero podrían perderse las eliminatorias ante Paraguay el próximo combo de septiembre. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos